son aquellos que nos van determinando como personas, que tienen que ver con un histórico en el cual las personas desde muy pequeños vamos formando vínculos con nuestros padres, con nuestras familias, con el medio social en que vivimos, con nuestro barrio, con nuestro colegio, con las amistades, con nuestra pareja, qué sé yo, con la ropa que vestimos y cosas de ese tipo. Entonces esos vínculos en momentos de las crisis tienden a dispersarse. Justo en esta época estamos cumpliendo 4 años del terremoto del 2016. Y en el 2016 el rompimiento de los vínculos se presentó en su manera más brutal y grotesca. Entonces, el momento en que se cayeron las casas de las personas, se destruyeron las posesiones de la gente, mucha gente quedó aplastada de la noche a la mañana por efecto del movimiento telúrico, entonces los vínculos se fragmentaron. Y en este caso, el montón de vínculos que nos constituían como personas, para muchos de nosotros desaparecieron. Por eso quienes tuvimos la buena suerte, ¿no es cierto?, o mala suerte de estar las primeras semanas en la zona del terremoto, tenían todo un vínculo de relación establecido con un montón de personas, de repente ese vínculo desapareció. Y en ese momento la persona, al estar fragmentada de todo aquello que le determina como sujeto, entra en un proceso de crisis que puede ser un proceso de alienación, de desesperación, de melancolía, o de lo que quiera que vaya sucediendo con la persona. Y en este momento, sin duda, está pasando cosas de este tipo. Seguramente las personas de las zonas más afectadas o que han perdido familiares deben haber perdido un montón de vínculos, porque las personas que fallecen, ¿no es cierto?, no son solo entes biológicos, son relaciones de vínculo con nosotros. Nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, qué sé yo, generan vínculos y en este caso es como se produce este proceso de rompimiento vincular. Y por eso, en este caso que estamos trabajando específicamente del COVID, debemos ir viendo cuáles son los vínculos que se van fragmentando en las personas, porque los vínculos que pueden parecer a veces tonterías son realmente determinantes. Yo siempre pongo el ejemplo tonto, ¿no es cierto?, de que si el día de mañana nosotros volvemos a salir a la vida social y de repente estamos yendo en un transporte público y se nos olvida una chompa ahí y resulta esta chompa para nosotros tenía algún valor afectivo de algún tipo, sin duda el rato que nos bajemos del bus lo vamos a lamentar y mucho. Va a pasar unas cuantas horas, si no días, que lamentemos haber perdido esa ropa. Y es solo una ropa, una chompa o cualquier cosa que nos duele por una razón que no está muy clara. Imaginen si no estamos hablando de una ropa, sino de familiares, personas, seres queridos, nuestra pareja, hijos, abuelos, padres. Obviamente el rompimiento es mucho mayor y la persona siente un mayor proceso de crisis. Por eso que este fraccionamiento de los vínculos es sin duda importante. Y además, si bien la dimensión de la pérdida de un familiar puede ser quizá el punto referencial más fuerte de perder un vínculo, hay un montón de otros vínculos que nos determinan y que en este momento están ausentes. Por ejemplo, con el lugar donde trabajábamos hace un tiempo atrás. Es decir, ese lugar donde trabajábamos, por más opaco o impersonal que haya sido, los seres humanos tendemos a darle cierta personalidad y tendemos a acercarnos de ese lugar y a ponerle por ahí un cuadrito, una florcita, una cosa, y le vamos acoplando más o menos a la forma como nosotros somos. Capaz la silla del lugar donde nos sentábamos todo el día a trabajar es un lugar importante. Debe haber muchos de nosotros que pasábamos más tiempo en el trabajo que en las casas. Es decir, capaz las casas eran un lugar básicamente para llegar a dormir y el trabajo era toda nuestra vida y pasábamos metidos esos pequeños vínculos con esa pequeña ventana, con esa pequeña plantita, con ese adorno de escritorio que teníamos por ahí, desaparece. Y si nuestro trabajo era quizá más social, ¿no es cierto? Y teníamos que estar en contacto con un montón de personas, esos vínculos de repente ya no están. Hay un montón de elementos, por ejemplo, que generan vínculos en las personas y que parecen superficiales, pero no lo son. Como esto, la planta que tenemos en el lugar donde trabajamos, o la persona que veíamos todos los días cuando íbamos a trabajar y que de repente desapareció. Y quién sabe si algún momento esto se supera, volvamos a encontrar. Y además, como hay una inseguridad de que las cosas se superan o no, poco a poco los vínculos se van fragmentando incluso a nivel interno. Y ahí conectamos un poco con la cuestión de la perspectiva que hablábamos antes. Si es que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos en este momento todavía perspectiva de tiempo, es bastante probable que nuestra perspectiva sea optimista de que de aquí a 6 meses vamos a estar más o menos como estábamos hace un tiempo atrás. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿no es cierto? Y no hace mucho una noticia me impactó bastante, y la noticia fue que todo el 2020 no va a haber público en el estadio. Si es que se rehabilita nuevamente el campeonato en algún momento. El campeonato nacional estaba empezando y de repente no va a haber públicos en el estadio hasta el próximo año, tal vez, si es que hay partidos y habrá que ver qué pasa el próximo año. Para una persona que el estadio es un vínculo, ¿no es cierto? Y yo soy una persona que voy todos los domingos al estadio, sin duda es una cosa que te impacta, que puede parecer una tontería, y de hecho en comparación con cosas más graves de la vida es una tontería, pero a nivel psíquico son fenómenos muy particulares. Y si bien a mí me dolerá no poder ir los domingos al estadio, que tengo la costumbre de hacerlo siempre, debe haber personas que el estadio representa mucho más que el entretenimiento del domingo. Yo pienso en estos chicos de las barras bravas, por ejemplo, cuya vida
está asociada a la barra, por ahí creo que estaba conectado Paul, que está haciendo su tesis de eso, y que la barra brava representa la formación de los vínculos familiares que el sujeto no tiene en casa y representa sentimientos muy profundos en la persona, y de repente todo este año no va a haber barra brava. Es una cosa que podría parecer una tontería, pero vemos que no lo es. Puede ser fundamental haber perdido ese vínculo. Y ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que estos factores comienzan a articularse con las tres propuestas teóricas que estamos viendo, porque las tres podrían ir de la mano. Y en este momento, ¿no es cierto?, nosotros podemos ir evaluando los procesos de crisis en las personas en función de cómo los vínculos se le van fragmentando, cómo pierde la perspectiva del futuro y cómo los procesos de adaptación por A o B circunstancias se vuelven problemáticos. ¿Por qué este tipo de circunstancias se problematizan? Entonces vamos ampliando un poco la visión de esto. La primera problematización es que cualquier cosa que previamente ya haya existido, ¿no es cierto?, en nosotros, una de las cosas claves, ¿no es cierto?, que las personas que trabajan en crisis deben saber. Es decir, los fenómenos de la crisis activan fenómenos que ya estaban presentes en los sujetos. Y cuando la persona hace crisis, ¿no es cierto?, y en la intervención en crisis se comienza a tratar de dar la contención necesaria, ustedes seguramente, los que han trabajado crisis, saben que en ese momento aparecen otro montón de elementos que ya estaban presentes en la persona. Entonces, si es que las personas, por ejemplo, tenían un antecedente, ¿no es cierto?, psicótico, en este momento la psicosis se tiende a brotar. Si había un tema de melancolía, brota la melancolía. Si había un tema de bipolaridad, brota la bipolaridad. Si había una ansiedad, brota la ansiedad. Si había un sentimiento de lo que sea, en este momento se activa. Si había unas adicciones previas, en este momento se vuelven más complejas y cualquier circunstancia que la persona haya tenido, en este momento empieza a detonar. Porque obviamente, como estamos en este proceso de adaptación, los vínculos están fragmentados, no hay perspectiva de futuro, entonces tiende la persona a todos aquellos aspectos previos empiezan a volverse problemáticos nuevamente. Y seguramente nos daremos cuenta que mientras más problemático haya sido el elemento anterior, en este momento tiende a volverse mucho más conflictivo. Muchos de los pacientes, por ejemplo, que se comunican a las líneas de atención en crisis, que en este momento estoy trabajando en algunas, son personas que tenían un proceso psicótico previo y que en este momento está totalmente brotado. Y que por las condiciones precarias de los sistemas de salud nuestros no tienen ningún tipo de atención, no consumen medicamentos, no pueden ir a los hospitales, es una cosa totalmente catastrófica. Y entonces estamos frente a la crisis. Y es una crisis que, ¿no es cierto?, es sumamente problemática por esto. ¿Sí? Segunda condición importante, y esta condición es mucho más compleja que la otra, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, y es que todas las estructuras psicosociales que nos determinan también se entran en crisis. Entonces, aquellas cosas, ¿no es cierto?, que siempre fueron problemáticas, en este momento obviamente tienen que volverse más problemáticas, y entre otras son las estructuras psicosociales, y la fundamental y la más problemática de todas es la estructura familiar. Entonces, aquí voy a tomar como referencia a Horney y a Cooper, ¿no es cierto?, que ellos nos van en su propuesta teórica que la familia es uno de los grandes problemas que realmente está presente en los antecedentes de salud mental de las personas, porque la familia, si bien la sociedad y la ideología burguesa lo pintan como el núcleo fundamental de la sociedad donde todos nos amamos y nos queremos, Cooper, por ejemplo, va a poner la crítica sobre la ideología familiar al plantear que la familia realmente está sumamente problematizada en la modernidad y que la familia burguesa clásica de padre, madre e hijos, primero que no existe y segundo, si existe, tiene muchísimos más problemas de lo que aparenta y por último, si en nuestra familia no existen, el 80% de las familias sus problemas son sumamente fuertes. Entonces, todos los problemas familiares que ya existían en este momento tienden a tensionarse. Sea porque estamos todo el día metidos con las familias, ¿no es cierto? Y cualquier cosa, dobles vínculos, problemas, maltratos, violencia, lo que quiera que haya sido ahí en estos momentos tiende a detonar. Segunda condición, porque más o menos estables, empiezan a aparecer los problemas económicos, las ansiedades por lo que puede pasar el día de mañana y una serie de elementos que se vuelven problemáticos. Si toda la crítica al matrimonio monogámico es correcta y que desde mi perspectiva es totalmente correcta, imagínense en este momento que las parejas tienen que estar aguantando 24 horas al día. Para mí Freud dice algo que es sumamente verdadero. Lo que Freud te va a decir es que los chistes expresan siempre el malestar civilizatorio que los sujetos viven. Y por ejemplo, si uno sigue las redes sociales, para mí son una grandísima exposición del malestar colectivo de las personas. Y muchas de las bromas y memes de las redes sociales son respecto a las relaciones de pareja. Y debe ser porque es un sentimiento que está generalizado. Es decir, verle a la pareja solo unas cuantas horas en el día y permiten mantener los matrimonios monogámicos mucho tiempo. Pero estar permanentemente con una pareja de un matrimonio monogámico de larga duración debe ser una cosa sumamente complicada. Y bajo una circunstancia de crisis, consideremos que todo suma y se vuelve un hecho problemático. Entonces, obviamente, si la ideología familiar es muy fuerte en nosotros, el cuestionamiento mismo del matrimonio monogámico y de la familia y de todos los patrones de relación que parece que ya son superados por la historia, en este momento se vuelven sumamente conflictivos. Y las ansiedades que nos provocan nuestros familiares, sin duda deben ser cosas que se vuelven en este momento patrones realmente ansiógenos
que deben estar detonando un montón de problemas en las personas. La otra condición que existe es que además hay una inseguridad social que determina las problemáticas. En este mismo estudio de Lazarus, ¿no es cierto? Hay un estudio que habla de la esquizofrenia. Y me parece a mí que es interesante y va a decir lo siguiente. Uno de los grandes problemas que se tiene con la esquizofrenia, entre otras cosas, es que la explicación de la esquizofrenia es que la persona tiene esquizofrenia, como seguramente aquellos que leen el relato oficial de la ideología psiquiátrica conocen. Es decir, tiene esquizofrenia y se brotó. ¿Por qué? Porque tiene esquizofrenia. Entonces a mí me parece interesante el estudio de Lazarus y sus colaboradores porque te dicen, ¿no es cierto? Encontrar una explicación de por qué la persona se brota, porque la explicación de que tiene esquizofrenia porque tiene esquizofrenia no sirve para absolutamente nada. Y la explicación que le dan estos autores es que la elevación de los niveles de estrés genera el aparecimiento de los brotes psicóticos. Y es una explicación que para ser conductistas me parece maravillosa porque da mucha razón a todos los postulados que la psicología social y la antipsiquiatría siempre se han defendido. Y el tema es, ¿no es cierto?, que las condiciones de estrés familiar, de estrés psicosocial, de violencia que sufren las personas psicóticas es lo que lleva al aparecimiento del brote y de la crisis. Entonces, si esta teoría es correcta, ¿no es cierto? Y se traslada al resto del comportamiento de los seres humanos, porque quizá la equivocación parte de creer que el esquizofrénico es una especie de marciano que actúa diferente al resto de personas, y si asumimos que obviamente se comporta con cualquiera de nosotros, lo que nosotros vamos a tener presente es que el estrés psicosocial lleva al detonamiento. Incluso ni siquiera podríamos llamarlo patología, llamémoslo comportamientos problemáticos, que sin duda debe ser mucho lo que en este momento detona en las personas. Los momentos de estrés psicosocial llevan a un estado de crisis. Entonces, en este momento le tenemos el problema de que estamos en un proceso de adaptación, tenemos el problema de los vínculos, tenemos el problema de la prospectiva, tenemos el problema, ¿no es cierto?, de las cosas previas que ya cargamos con nosotros, tenemos la familia y encima tenemos una situación de estrés social que es catastrófica. Y eso sin duda, ¿no es cierto?, eleva el nivel de estrés y lleva al aparecimiento del brote. Porque el estrés psicosocial, ¿no es cierto?, es algo que obviamente tienes que considerar. Quizá uno de los grandes problemas, desde mi punto de vista en la psicología, siempre ha sido que la psicología quiere divorciarse del medio social y político y quiere mostrarse como una ciencia que flota, me imagino, en las nubes de la abstracción, cuando obviamente la psicología es social y política y está determinada por lo social y lo político. Entonces, de la perspectiva histórico-cultural y de la psicología social, vamos a tener que recurrir necesariamente a una explicación política. Y la explicación política es que hay un fraccionamiento del Estado moderno en todo el mundo, que los gobiernos no pueden responder ni siquiera garantizando la vida de su población, que estamos en un estado prácticamente total de anarquía del capital y que ningún ser humano moderno se encuentra protegido por su Estado. Y si eso, ¿no es cierto?, no es lo que estamos viviendo, y si eso nos lleva a la crisis, sería una cosa inexplicable, porque entonces diríamos, ¿qué clase de humanos somos que en esta circunstancia, que vemos que los estados no garantizan ni la vida de su población, que lo único que les interesa es mantener vivas a las empresas, que están amenazando con mandarnos a trabajar 2 semanas a todos, sin importarle que se puedan morir millones de seres humanos en la pandemia, como sucede en algunos países y como posiblemente el nuestro sigue el mismo rumbo, porque seguimos el mismo rumbo ideológico neoliberal, sin duda es una circunstancia que a cualquier persona le hace entrar en crisis. No porque haya tenido algo previo, no porque esté psicótico, sino porque una circunstancia psicosocial en la cual mi vida puede estar expuesta, porque el día de mañana no hay un control de ningún tipo de la sociedad, es una circunstancia que a cualquier persona le lleva precisamente a desarrollar ansiedad. Entonces, en estas condiciones que estamos trabajando, ¿no es cierto? Una de las premisas que seguramente habrá que tener en cuenta es que todos, ¿no es cierto? Sin, por no decir la gran mayoría o qué sé yo, ¿no es cierto?, de los seres humanos en este momento están en un momento de crisis, de cualquier tipo y de cualquier forma que la crisis se manifieste, porque además las crisis no se manifiestan como en el DSM, que es la otra cosa que uno no debería considerar. Es decir, no es que vamos a encontrar el manual del DSM con los 7 u 8 síntomas y decir, ah, mira, tengo una crisis de este tipo porque el DSM dice que la tengo. Sin duda, las crisis se manifiestan de muchas maneras y seguramente la gran mayoría de las maneras como se manifiesta, de hecho, deben ser socialmente deseables, como aquellas personas que deben pasarse teletrabajando todo el tiempo. Entonces, teletrabajar todo el tiempo, ¿no es cierto?, que seguramente al capitalismo y a la sociedad le sirve muchísimo, debe ser una forma de manifestar la crisis y escapar de la ansiedad. Porque seguramente concentrarse en cualquier actividad de trabajo que yo esté haciendo todo el tiempo y no darle chance que la ansiedad me coma la cabeza es una forma también de ansiedad. Y una forma seguramente muy fuerte que le lleva a la persona a abstraerse y enajenarse de la realidad en el supuesto trabajo que está realizando. Por ejemplo, debe haber personas que se ven que están comiendo más, comiendo menos, durmiendo más. Recuerden ustedes que Beck y Hamilton en sus famosos test clasifican lo cognitivo, lo conductual y lo fisiológico, y que en esos test, ¿no es cierto?, famosos, la mayor carga diagnóstica se le da a lo fisiológico porque lo fisiológico es difícil de controlar, porque si bien la persona puede mentir en los test respecto a lo cognitivo y lo conductual, en lo fisiológico es difícil mentir, y por eso los patrones alterados de sueño, alimentación y sexualidad tienden a ser indicadores claros de que algo está pasando con la persona. Y esos indicadores que no se conversan mucho deben ser algo que está muy presente en muchas personas. Debemos estar comiendo más o comiendo menos, durmiendo
durmiendo más o durmiendo menos, y la cuestión sexual debe estar sumamente desorganizada en muchas personas. Y la desorganización irá dependiendo del nivel de organización previa que la persona tenía en los tres diferentes niveles. Y a eso le sumamos aspectos conductuales que deben estar muy exacerbados en las personas, y las cuestiones cognitivas que ya ni queremos saber qué está pasando ahí, porque obviamente en lo cognitivo debe haber una serie de patrones ansiosos que están generándose y reproduciéndose en las personas. Entonces, la circunstancia de crisis en la que nosotros nos encontramos en este momento genera que haya todo un proceso general que en este momento es bastante difícil de controlar. Entonces, en esa perspectiva, la ansiedad es la situación básica. ¿Qué podemos nosotros anticipar frente a esto? Varias cosas. La primera cosa que uno puede anticipar es que en un momento determinado los sujetos van a volver a adaptarse, que esa es una de las premisas fundamentales de esto. Es decir, podrá tomarles más o menos tiempo. De hecho, debe haber personas que ya deben estar adaptadas, pero las personas en algún momento van a adaptarse. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener presente. ¿Cuánto toma eso? No lo podemos saber, porque eso tomará tanto como personas estamos aquí y como personas están en el mundo sufriendo esta circunstancia de adaptación. Si la gente se acostumbra a las guerras y se adapta a vivir en las guerras, adaptarse a una pandemia es algo que también puede llegar a pasar. Es interesante porque esta generación de perspectivas, si bien nos calma meses, también es una cosa que es importante trabajar en el aspecto psicológico. Y es que, por ejemplo, mucha gente cree que la pandemia se acaba en 2 meses, y capaz que sí, es decir, ahorita nadie sabe nada sobre el tema. Pero cuando uno lee la historia se va a dar cuenta que las pestes duran por lo menos 3 años, que la peste negra en su parte más fuerte fueron 3 años, y que la gripe española en su parte más fuerte fueron 3 años, y que luego comenzaron a reducir y luego tenían pequeños aparecimientos. Si no recuerdo mal, la peste negra hasta el siglo XIX. Es decir, realmente son cosas ya no con la fuerza que tuvo en un primer momento. Entonces, esto nos dice a nosotros que si es que se repite el patrón histórico, ¿no es cierto? Podrían ser 3 años de esto. Y en 3 años, sin duda, ¿no es cierto? Muchos de nosotros llegaremos a un proceso de adaptación. La otra cosa que podemos concluir de esto es que seguramente todas las personas que tenían una condición previa en este momento deben estar detonados. Que es interesante porque se puede correlacionar con el mismo COVID. La condición previa te lleva a que la patología se vuelva muy complicada. Y en el caso psíquico es igual, más allá de que la ansiedad es una cosa generalizada en este momento, si había una condición previa, en este momento esa condición previa se vuelve mucho más problemática. ¿Sí? Lo que quiera que haya habido antes. Las adicciones deben estar en una circunstancia sumamente problemática y debe ser un tema de este tipo. Y la tercera otra cosa que podríamos sacar como conclusión es que muchas condiciones van a partir de aquí en más. Por ejemplo, la explicación del estrés postraumático es interesante porque el estrés postraumático se supone que no se desarrolla necesariamente sobre una condición previa. Si bien desde mi perspectiva hay siempre una condición de personalidad sobre la que se levanta cualquier cosa que exista, porque la personalidad es el eje rector de todo, que es la concepción un poco de la escuela histórico-cultural, vamos a asumir un poco la postura de la psicopatología. No se desarrolla necesariamente en neuróticos, sino en cualquier persona que en una circunstancia no logra adaptarse y genera estrés postraumático. Yo a mis estudiantes les planteo y les digo, ¿no es cierto?, que gran parte de lo que van a hacer a ellos en el futuro es trabajar con las consecuencias psicopatológicas de lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y seguramente de aquí a unos 10 años va a haber muchas personas que recordarán la pandemia de 2020, y ahí habrá un núcleo muy importante de enredos psicológicos que seguramente las personas de aquí a 10 años, a 20 años o qué sé yo, trabajarán en la silla del psicólogo. Por ejemplo, las relaciones familiares que generalmente se trabajan donde los psicólogos, seguramente en este momento, de aquí a 20 años, van a ser un tema muy problemático y de mucha discusión, y que en ese momento tendremos que conversarlo de hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, frente a esto, ¿no es cierto?, hay varias perspectivas que son como importantes tener presentes. Entonces, si esta condición es de este tipo, entonces nos vamos a dar cuenta que la salud mental es un ejercicio fundamental. Entonces, una reflexión que no quería dejarla pasar a hacer en este momento es la importancia que tiene la salud mental y que nunca se la da. ¿Sí? Y ustedes recordarán que hace no más allá de 6 meses, el gobierno recortó el presupuesto de salud mental. Y gran parte de la problemática que hay en este momento es que hubo un recorte de presupuesto, se despidió un montón de gente de salud mental del Estado y no tenemos profesionales que estén trabajando en eso. Y la mayoría de gente que está trabajando en eso son voluntarios. Que si bien el trabajo voluntario es fundamental en las circunstancias de crisis, obviamente el trabajo de voluntario tiene el problema que no es un trabajo que se puede organizar de una manera muy vertical. En circunstancias de crisis, si no eres vertical y centralizado, tienes un grave problema. Eso, por ejemplo, es importante porque es la primera reflexión que hay que tener presente frente a esto. La segunda reflexión importante es que la formación de los psicólogos debería ser para la crisis. Algo que yo siempre he dicho y que siempre defiendo y que siempre planteo es que en sociedades como las nuestras la intervención psicológica es de crisis, siempre. En este momento hay una pandemia mundial y ya no hay otra opción. Pero en sociedades como las nuestras siempre las circunstancias son de crisis. Las personas siempre estamos viviendo al borde de la muerte, al borde de la miseria, al borde de la hambruna, al borde de la pobreza, y las circunstancias que se trabaja con los pacientes siempre son de crisis.
Muy pocos pacientes tienen la capacidad económica de sentarse 6 años con nosotros a filosofar sobre su propio sujeto. La mayoría de pacientes están en crisis, desesperados y van al psicólogo a punto de colgarse o a punto de terminar en la cárcel. Y en esas intervenciones que nosotros trabajamos, la gran cantidad de personas que trabajan en salud mental trabajan con pacientes que están en crisis sumamente complicadas. La crisis es la forma fundamental, cómo se manifiesta los aspectos psicológicos, clínicos de nuestra sociedad. Y por lo tanto, la formación que deberíamos tener debería ser una formación basada fundamentalmente en la crisis. Por eso me parece, ¿no es cierto?, que esta reflexión es importante hacerla en este momento porque esto debería ser la formación que tiene la gente que trabaja en salud mental y la formación además que tenemos todas aquellas personas que podemos o no trabajar en salud mental, pero que la crisis es parte de lo que nosotros trabajamos. Entonces, una de las premisas que me parece interesante es que las contenciones de primeros auxilios psicológicos y crisis no necesariamente las hacen psicólogos. Sin duda, los psicólogos son las personas más especializadas para hacerlo, en teoría, aunque realmente en la formación que muchas personas recibimos, no es que nunca recibimos realmente intervención en crisis, sino que más bien aprendemos por nuestra cuenta, que es el caso en que yo estoy hablando personalmente, que mi aprendizaje de intervención en crisis no fue académica, sino fue experiencial. Y lo segundo que tenemos presente, ¿no es cierto?, frente a eso, es que cualquier persona, ¿no es cierto?, puede hacer. En Argentina, por ejemplo, la escuela de Alfredo Moffat forma a los operarios de salud mental. Y los operarios de salud mental trabajan en el tema de la crisis. Y estos operarios no son psicólogos, muchas veces siquiera son personas que tienen educación superior, son personas que se especializan en la crisis. Y creo que es un proceso que se debe desarrollar, como decía la compañera Karen, desde el inicio, ¿no es cierto?, desde antes, en este momento y para después, porque esos son los procesos de lo que se necesita. Y si con esto no nos damos cuenta que eso se necesita, entonces no estamos aprendiendo nada de la historia. Porque esta crisis, ¿no es cierto?, de pandemia, mañana puede ser la crisis del petróleo, porque ayer estuvo a menos 37 el petróleo. Y eso no tiene nada que ver con la salud mental, y claro que tiene que ver. Si mañana quiebra la economía y el feriado bancario, pues no va a tener que ver. O si mañana no quiebra el feriado bancario Ecuador, sino en el mundo hay un quiebre bancario, algo ha de pasar, me imagino, y las circunstancias se volverán complicadas y la crisis aparecerá. Y digamos que no pase mañana, que el mundo renace como una flor de la pandemia y mañana estamos perfectamente bien, a la vuelta de la esquina la epidemia de sobreproducción, la guerra y la violencia, porque el capitalismo nos espera. Y esas son las condiciones de crisis que se debe abordar. ¿Cómo se aborda la crisis? ¿Sí? La crisis pasa, ¿no es cierto?, por un primer momento que es la contención. Entonces, cuando una persona está en un proceso de este desborde afectivo, de no poder controlarse, de estar desesperado, de sentir que se está volviendo loco, que se va a morir, que no puede controlarse más, lo primero que la persona necesita es la aceptación. Y la aceptación es de esa otra persona que le dice, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Sí? Y aunque esto pareciera lo más sencillo del mundo y que de hecho parece una tontería, es realmente lo más complicado de la intervención en crisis. ¿Por qué? Porque hay varios factores que complejizan eso. El primer gran factor es que cuando vemos una persona en crisis, lo primero que hacemos es ponernos ansiosos, que es lo que generalmente nos tiende a pasar. Cuando la otra persona chocan y no pasa absolutamente nada. Y esto que converso, ¿no es cierto? Capaz para los compañeros que no son psicólogos puede parecerles algo común y algo que al psicólogo no le pasa, pero seguramente quienes son psicólogos saben que a los psicólogos lo que más les pasa, es decir, que en el momento en que otra persona está angustiada, lo primero que hacemos nosotros es angustiarnos también con la persona. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, la premisa de la aceptación es que la angustia nuestra, que sin duda está presente y que siempre va a estar ahí presente, no tiene que primar sobre el deseo de contención que vamos hacia la otra persona. La otra persona está en crisis y ese momento le toca a la persona estar en angustia. Y esa contención pasa precisamente por calmar la propia angustia y centrarse en la necesidad del otro, que es el que en ese momento necesita la descarga. Sin duda, cuando estemos nosotros la descarga, alguien tendrá que contenernos, pero en ese momento le toca a la otra persona. Y por eso es tan complicada esa primera parte, porque generalmente lo que las personas tienden a hacer es, en la angustia del otro, también descargar su propia angustia, y en ese choque de angustias no pasa absolutamente nada. Nuestra tarea, si estamos haciendo contención, es recibir primero esa angustia. Y la segunda condición importante, ¿no es cierto?, son algunos principios que planteaba ya Carl Rogers en la psicología humanista, que en nuestro medio también uno se cree que humanismo es andar abrazando a la gente y poniendo inciensos y cosas así, y que yo me acuerdo, Rogers ni nadie nunca dice que es el humanismo, sino toda una concepción epistémica del otro, por ejemplo. Y la aceptación incondicional del otro es un principio fundamental que tiene que estar presente en el momento que se trabaja la crisis, quizá más que en ningún otro momento de la terapia. Desde mi perspectiva, tiene que estar siempre presente eso, en cualquier tipo de terapia, en cualquier tipo de intervención, porque es una postura epistemológica que permite un acercamiento a la otra persona. Y en un caso de una crisis, sin duda, es un elemento fundamental. Y que también puede parecer sencillo, pero no es sencillo, porque nosotros no vivimos en una sociedad y en un medio en el cual la aceptación y el diálogo sean una premisa de vida para las personas. Nuestros medios sociales no son dialógicos. Ahora que estamos pasando con nuestras familias, seguramente nos damos cuenta que nuestras familias hacen cualquier cosa menos dialogar.
Porque conversar y hablar tonterías no es dialogar. Dialogar implica reconocer que lo que el otro dice es válido, que tiene una historia, que tiene necesidad de un reconocimiento y un afecto, y que tengo que valorar lo que dice el otro exactamente como lo que yo pienso, y que en esa valoración y confrontación de las cosas tiene que generarse una visión unificada del mundo. Y eso no sucede. Nuestra educación social no es así, nuestra educación oficial no es así, nunca hay diálogo realmente. Si nosotros planteamos eso, entonces la premisa de la aceptación del otro es realmente un hecho complicado. Pero aquella persona que quiere trabajar crisis tiene que aceptar lo que el otro le traiga, sea lo que el otro le vaya a traer. Porque, como digo, como en las crisis se detonan cosas previas, aquello que la persona nos lleva el momento de la crisis son una serie de elementos que son sumamente complicados y sumamente dolorosos, vergonzosos, problemáticos que llegan hacia nosotros. Y que nuestra tarea en ese momento no es juzgar, ni aconsejar, ni creernos superiores moralmente de nadie, sino acoger lo que el otro nos está diciendo, sea lo que nos dice, sin un juzgamiento, sin un prejuicio sobre lo que la persona nos dice, sino con esa aceptación incondicional. Que es una premisa realmente complicada de lograr, pero que el momento en que se da eso, entonces la persona siente dos cosas que son fundamentales. Primero, que descargó lo que tenía que descargar. Y que nosotros nos vamos a dar cuenta que con nuestras familias y con las personas cercanas, muchas de las cosas que nos están pasando son con esa misma gente. Y las descargas familiares no tienden a ser descargas dialógicas donde voy y converso con mi familiar de lo que me está pasando, sino son choques, conflictos, peleas y pugnas propias de las relaciones familiares. Cuando una tercera persona me abre el espacio para escucharme, entonces en ese momento llega la descarga que permite que el otro, ¿no es cierto?, recupere la posibilidad de organizar eso que le está angustiando a través de conversar. Entonces, el momento que la persona habla, suelta, expresa, no se siente juzgado, alguien acoge lo que la persona está diciendo, quizá el 50% de la intervención en crisis. Porque en ese momento, la primera descarga emocional, de eso que no le puede decir a otras personas, de eso que le está atormentando al sujeto, de eso que es incontrolable y en su cabeza, es un primer momento en que empieza a fluir. Entonces, toda esa energía, ¿no es cierto?, de crisis que está organizada dentro de él, desorganizada, perdón, de repente comienza a fluir y a organizarse. Entonces, el escuchar a la otra persona es un ejercicio fundamental. Cuando yo, por ejemplo, les preparo a mis estudiantes para intervención en crisis, parte de los ejercicios que siempre tiendo a hacer es que aprendan a escucharle al otro, que es una de las cosas que parecería sencillísima, que los psicólogos saben hacerlo muy bien, pero quienes son psicólogos saben que no es verdad. Es decir, que escuchar al otro realmente es una cosa muy compleja y que casi nunca hacemos. Y con nuestros familiares tiende a ser complicado porque les escuchamos menos. Es decir, queremos decirles algo, queremos enseñarles algo, queremos proponerles algo y realmente no escuchamos lo que realmente nos tiene que decir. Y además de esa escucha, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos, es precisamente ese camino para que el otro pueda generar los primeros momentos que le van a generar luego una perspectiva de vida. Porque el momento en que la persona comienza a hablar, comienza a contar lo que quiera que le esté pasando o lo que quiera que crea que le esté sucediendo, es el momento en el cual la persona comienza a organizar su mente y a generar las primeras nociones de perspectiva. Llega un segundo momento, ¿no es cierto? Cuando la persona ya fue acogida, ya puede hablar, ya siente que alguien le está escuchando y es cuando la persona comienza a organizar eso que la persona está diciendo. Entonces, esas pequeñas preguntas que se tienden a hacer, como ¿y por qué sentiste esto? ¿Y cómo se siente eso? ¿Y qué es exactamente lo que piensas? ¿Y cómo así pasó esto? Son aquellas preguntas que permiten que la persona vaya organizando eso que se encuentra desorganizado en su cabeza. Por eso es que las preguntas, ¿no es cierto?, no siguen un patrón siempre determinado de qué es lo que se dice. Donald más de relación entre dos personas y por lo tanto hay que recuperar el vínculo dialógico tú y yo y eso es una conversación. Y muchos de los errores que cometemos las personas que hacemos psicología es que acartonamos el discurso y tenemos preguntas preestablecidas, cosas que siempre vamos a decir. Entonces hablamos como psicólogo y decimos, y cuéntame sobre eso, porque alguna cosa así. Y seguramente todos los que han estado, ¿no es cierto?, en intervención en crisis alguna vez saben que eso no sirve para absolutamente nada. Y que mientras más acartonados y estereotipados seamos, menos vamos a lograr absolutamente con nadie. Y que una de las premisas, ¿no es cierto?, de la coherencia que decía Rogers y de la comunicación verdadera que decía Lange es precisamente conversar con el otro. Y conversar implica, ¿no es cierto?, que aquellas cosas que nosotros decimos son conversaciones reales que permiten que el otro vaya organizando su discurso. Porque a medida que la persona va hablando, ¿no es cierto?, la ansiedad comienza a reducirse y la persona comienza a convertir en palabras todo aquello que le está molestando. Y mientras más organiza, ¿cierto?, a generar prospectiva de cómo resolver esas pequeñas cosas que van apareciendo. Entonces, en este segundo momento en el cual la persona comienza a organizar aquello que le está pasando, nosotros tenemos que generar la posibilidad de que esa organización sea lo más profunda posible. ¿Qué no se recomienda en intervención en crisis? Profundizar demasiado en los aspectos inconscientes, profundos, oscuros, incoherentes de la persona, porque en una crisis no es el momento de hacerlo.
Es decir, aquellos aspectos sumamente inconscientes, sumamente profundos, sumamente desconocidos, o como ustedes entiendan el psiquismo, no es el momento de hacerlo. O la famosa reorganización racional del pensamiento. Obviamente la crisis no es el momento de hacerle notar a la persona que su idea es racional. La crisis es un momento en el cual se tiene que permitir que la persona organice sus ideas desde su propia experiencia del mundo. Este punto es importante, ¿por qué? Porque nosotros, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana enfrentamos la realidad desde las herramientas psíquicas que nuestra propia historia psicosocial nos ha generado. Nosotros que somos pequeños vamos organizando nuestro mundo en función de las formas como nosotros aprendemos a resolver los problemas cotidianos. Los problemas de alimentación, de sueño, de sentirnos escaldados, más adultos, de evitar que otros niños nos peguen, de obtener beneficios familiares y lo que quiera que vayamos haciendo, van generando un background de experiencias sociales, ¿no es cierto?, que se convierten en herramientas psíquicas que en la vida adulta nosotros utilizamos. Entonces, la forma de comportarnos, de saludar, de movernos, de hablar, de relacionarnos con el otro, de llevar adelante nuestra vida de pareja, de actuar en el medio social, son herramientas psíquicas que nuestra vida nos permitió desarrollar. Muchas de esas herramientas psíquicas provienen de los vínculos sociales, del barrio en que vivimos, del colegio en que estuvimos y cosas así. Seguramente si provenimos de barrios populares tenemos un montón de herramientas psíquicas de lo que suele decirse, ¿no es cierto?, en estos chistes de internet del barrio y que nos falta o nos sobra barrio y que tiene que ver con herramientas psíquicas que a la persona le permiten enfrentar el mundo, o herramientas afectivas, o herramientas de comedia, o lo que quiera que nosotros enfrentemos el mundo. ¿Qué sucede en este momento cuando la persona comienza a conversar? La persona comienza a reorganizar sus herramientas psíquicas. Porque esas herramientas psíquicas que están internalizadas en la persona y que son ejes reguladores de la conducta del sujeto frente a las respuestas, están inhibidas por la ansiedad. El momento en que la persona se siente acogida y la ansiedad disminuye y comienza a conversar, las herramientas psíquicas comienzan a reorganizarse y de repente esa sapería, esa labia, esa forma de ocultar los sentimientos, esa bacanería de barrio, eso lo que quiera que la persona sea su herramienta psíquica, comienza a articularse. Sin duda, uno podría decir que muchas de esas respuestas deben el momento de sentarnos a preguntar, pues, no tengamos 8 años para sentarnos a hacer filosofía con nuestro paciente, nos dedicamos y va a ser una experiencia muy bonita. En este momento, las herramientas psíquicas tienen que comenzar a aparecer, sean cuales sean estas herramientas, y toda herramienta psíquica en sí misma es válida. Mucha gente piensa que, por ejemplo, las herramientas ansiosas o las herramientas melancólicas o las herramientas psicóticas no son válidas, y claro que son válidas. Porque esas herramientas también le permitieron a la persona sobrevivir. Si esas herramientas no hubieran sido funcionales en algún momento, por más patológicas que sean en este instante de su vida, la persona no estaría aquí. Si la persona está presente en el medio y está viva todavía, es porque las herramientas psíquicas siguen funcionando. Las herramientas ansiosas tienden a ser muy eficientes. La evitación es sumamente eficiente en la vida social de las personas. Las personas que saben evitar muy bien las circunstancias problemáticas tienen vidas más o menos desarrolladas socialmente. Las personas, ¿no es cierto?, que tienden a evitar los conflictos, generalmente les va bien y seguramente están evitando por ansiedad, no porque hagan una reflexión racional de que es bueno o malo hacer esto. Los vínculos psicóticos también existen y también son herramientas que permiten enfrentar ciertas circunstancias. Que la sociedad los catalogue como patológicos y los juzgue de una manera determinada y los condene es una cuestión de la sociedad, pero son herramientas que están presentes en las personas. Entonces, esta perspectiva, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros darnos cuenta que esas herramientas comienzan a aparecer en el momento en que la persona comienza a hablar. Porque cuando nosotros conversamos, generalmente esas experiencias comienzan a ponerse en juego. Y ahí la persona comienza a recuperar sus herramientas psíquicas. Y en el tercer momento, ¿no es cierto?, cuando la herramienta psíquica está comenzando a fortalecerse, entonces tiene que aparecer la prospectiva. Y la prospectiva es cuando la persona comienza nuevamente a planificar hacia adelante. Y esa planificación, ¿no es cierto?, hacia adelante de la persona es una planificación que no tiene que ser real, que no tiene que ser cumplida, que capaz la persona nunca lo va a desarrollar, pero ya le generó prospectiva. ¿Y qué es lo que nosotros nos damos cuenta en ese momento? Que cuando una persona tiene prospectiva, ya hay temporalidad de nuevo. Es decir, no importa si la persona puede o no puede hacer cualquier cosa que comience ese momento a fantasear. Si existe prospectiva, la persona está nuevamente en la temporalidad. ¿Qué hemos conseguido? Conseguimos que la persona se reencuentre en primer lugar con su presente, porque el momento en que la persona habla y sus angustias son expresadas y las reconoce y las piensa, se encuentra nuevamente en el presente. Cuando la persona organiza sus ideas, se encuentra con su pasado y cuando la persona comienza a proyectar su vida, se encuentra con su futuro. Es decir, se reancló nuevamente a la temporalidad. Y en ese momento nosotros decimos, la crisis comienza a ser superada. Como digo, es decir, las circunstancias psicosociales son complicadas y es sumamente probable que la perspectiva de la persona no sea verdad.
y que el día de mañana la persona va a estar angustiada igual y seguramente va a ser un hecho problemático, pero generó perspectiva. Y cuando generas perspectiva, las herramientas psíquicas se ponen nuevamente en actividad y seguramente le tomará el tiempo que tenga tomarle a la persona, pero la crisis comenzará a ir superándose porque la persona comienza a generar esa condición. Entonces, el alivio que siente la persona en el momento que se descarga, la organización que te permite reencontrarte y la perspectiva es los tres componentes que te generan una estabilización en este momento. Entonces, cuenta de eso es que nosotros podemos plantear que esta intervención no es realmente tan complicada. Son principios sumamente básicos, casi que son inmóviles. Obviamente todo es móvil y todo se adapta a la circunstancia, pero que se componen básicamente de la ubicación en la temporalidad nuevamente del sujeto. Cuando el sujeto está nuevamente en la temporalidad, nosotros decimos que la crisis comienza a superarse. Entonces, una de las equivocaciones que se tiene en todo el estudio científico moderno es plantear las cosas como si fueran estáticas e inmóviles. Entonces, si nosotros planteamos algo como estático e inmóvil, nosotros creemos que la persona está en crisis o no está. Y obviamente no funciona de esa manera. Funciona como procesos de desarrollo. Los procesos psíquicos son cosas que siempre están desarrollándose, que tienen momentos de alteraciones, pero que es un desarrollo permanente. Cuando hay perspectiva, comienza el desarrollo que te lleva a la superación de la crisis. No importa si se da en este momento o se da después, pero cuando el desarrollo comienza a activarse, entonces vemos que el proceso es de movilización. Que es lo mismo que sucede en cualquier proceso terapéutico. Es decir, aquello que nosotros vemos, desde mi perspectiva, es aquello que Roger llamaba el growth, es decir, el momento en el cual la persona se encuentra con su propia incongruencia y comienza a florecer. Pero nosotros vemos el comienzo del florecimiento, luego pueden pasar un millón de cosas en ese proceso, pero ese comienzo que se genera a nosotros nos dice que hay una perspectiva hacia dónde va a crecer ese desarrollo que en ese momento se inició. En el caso de la crisis es lo mismo, en el momento que hay perspectiva, entonces comienza la persona a salir del estado de crisis en que se encuentra. Mañana va a estar bien, funcional y saltando en un pie. No, pues ¿cómo va a estar así? Es una cosa imposible. Incluso si fuera una crisis cotidiana que el día de mañana se resuelve ni así, peor en una circunstancia como la actual. Y por eso es que las expectativas de trabajo tienen que comprender los procesos psíquicos que están presentes y que esos procesos tienen que sostenerse y las herramientas psíquicas de la persona es aquello que le va a permitir aferrarse a la realidad y generar esos vínculos que le van a permitir salir del estado en que se encuentra. Y que ese estado dependerá mucho de cómo la persona se reencuentre con su herramienta psíquica y cómo genere la perspectiva que le permita comenzar a caminar. Por eso es que el trabajo de crisis no es un trabajo sencillo. Si bien tiene pasos determinados que se pueden hacer, no es que es un trabajo sumamente fácil y que ya está, mañana resolvemos y mañana se nos acaba la crisis a todos. Es un proceso complejo. El autocuidado tenemos algunos problemas y el primer problema es que este ejercicio no lo podemos hacer solos. Podemos intentarlo. A Freud no le iba muy bien. Y si a Freud no le iba muy bien, que era Freud, no sé si a nosotros simples mortales nos vaya muy bien ese tipo de cosas. Sin embargo, es bastante probable, ¿no es cierto?, que generar ciertas condiciones de salud sean cosas deseables. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, tener actividades y cosas de este tipo que a la persona le permitan tener un estado mayor de tranquilidad. Sin duda, esas son cosas que en algún momento serán rebasadas por las circunstancias psicosociales. Y frente a eso, ¿no es cierto?, aunque pareciera una tontería, y es algo que Moffat siempre lo dice y me parece que es fundamental, es cuando vienen las perspectivas a nivel de lo social y lo político y quizá lo que Frankel decía, el sentido de las cosas. Cuando el sentido está presente y cuando hay procesos de organización, de movilización, de otro tipo de referencias, de otro tipo de necesidades, entonces sin duda las circunstancias de crisis se vuelven fenómenos que las personas pueden superar. ¿Sí? Porque sin duda en este momento estamos en un proceso de abatimiento y es posiblemente porque nuestras expectativas vitales también son expectativas que se reducen a temas sumamente pequeños y sumamente específicos. Pero sin duda, ¿no es cierto?, hay un montón de otros problemas que deberíamos comenzar nosotros a evaluar y que son parte de eso que puede generarle un sentido a la problemática que estamos viviendo. Frankel en algún momento decía, el sentido, ¿no es cierto?, no es que uno se encuentra, sino que el sentido a uno le encuentra. Y cuando le encuentra y le golpea, es el momento en que tenemos que asumir ese sentido que en ese momento apareció. Y es muy probable que aquellas personas que tienen fines sociales, fines organizativos, fines barriales, que están trabajando en un contexto político y social, tienen, a pesar de la crisis, les permiten estar en la realidad. Y me parece que ese es el momento en el cual se tiene que encontrar ese tipo de posibilidades. Si uno no puede, ¿no es cierto?, estar en una intervención en crisis, y si lo único que le queda es estar con uno mismo y tratar de foguearla como se pueda, como se dice, ¿no es cierto?, a mí me parece que este es el momento en el cual hay que encontrar el sentido de por qué estamos haciendo este tipo de cosas. Moffat tiene un famoso ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo inician los procesos en los barrios donde él trabaja, y que el proceso de inicio del trabajo en los barrios es poner a asar unos cuantos chorizos, ¿no es cierto?, y ver cuánta gente se acerca a preguntar qué es lo que está pasando.
Y sobre eso comienza a generar sentido educación popular, centros de intervención psicológica y cosas de ese tipo que van permitiendo crecer los fenómenos. Yo creo que si estamos aquí en este momento, muchos de nosotros, y con eso concluyo lo que quería decirles el día de hoy, es porque estamos sintiendo que es necesario dar pasos hacia otras cosas diferentes de aquellas que están viviendo. Las formas de ser individuales no alcanzan para la circunstancia que estamos viviendo. La individualidad burguesa y capitalista no sirve para la circunstancia que en este momento vive la humanidad. Es necesario construir relaciones solidarias, comunitarias, de encuentro con el otro, porque esas son las únicas que nos permiten superar las condiciones de necesidad en que nos encontramos, a encontrar recursos para alimentar a la gente que no tiene que comer. Estoy seguro que la ansiedad que estamos sufriendo es una cosa de segundo orden. Porque lo que primero nos preocupa es si mañana tendremos para hacer la canasta para darle a esa persona que no tiene que comer. Si estamos preocupados que los ancianos del barrio tengan que comer y que contagiarse, seguramente hay muchas preocupaciones más importantes que las otras. Si estamos procurando que nuestro sistema de AIJU familiar tenga las condiciones de vida suficientes para que no les pase nada, es bastante probable que tengamos mejores circunstancias que las que tenemos de otra manera. Si estamos en este momento atendiendo a personas en crisis, estoy seguro que estamos más estables que aquellos que no lo están haciendo. Que te parece paradójico, pero debe ser así, porque aparece el sentido de lo que estamos viviendo. Por eso es que las propuestas, ¿no es cierto?, de la psicología no pueden distanciarse de lo político y de lo social, no pueden distanciarse de las necesidades comunitarias de la vida. El problema de la pandemia es que las relaciones sociales capitalistas, individuales, comerciales, de negocios, de competitividad, se quebraron y no sirven para lo que está pasando. Son relaciones sociales que no dan respuesta a las problemáticas del mundo. Necesitamos relaciones de cooperación, no de competencia. Esto no es una carrera en este momento. Si la humanidad no coopera, se extingue. Si la humanidad no aprende que el de al lado no es su enemigo, sino su hermano, y que si no aprende a cooperar con el otro para sobrevivir, la humanidad no le queda mucho tiempo de vida. Y por eso es importante que ahí radica la solución a la ansiedad. Entonces, tenemos tres niveles de acción. Primero, un nivel de acción que es si nosotros tenemos que contener la ansiedad del otro. ¿Y qué pasa por estas premisas que hoy he tratado de explicar brevemente? Obviamente esto es un semestre de clases que además no es suficiente, así que hay un montón de cosas que por ahí seguramente se me quedaron en el tintero. El segundo nivel es el propio cuidado que pasa por actividades cotidianas y cosas del día a día como no tomar mucho café, hacer ejercicio, por ahí si realmente no nos aguantan las aguas de vida son bastante buenas y finalmente quién soy yo para criticar si la valeriana da resultado o da resultado. Y si las abuelas lo tomaban, mucha sabiduría deberán tener sobre eso. Y hay formas de ese tipo que nos deben llevar a ciertas tranquilidades, ¿sí? Y si es posible, ¿no es cierto? Viene el tercer nivel, que es el nivel psicosocial, que para mí es el clave en este momento. En este momento la ansiedad puede convertirse en dos cosas, en una cosa que nos apabulla y nos convierte en guiñapos tirados llorando en nuestras casas, o puede convertirse en esta fuerza que nos lleva a encontrar un sentido. Entonces, ¿no es cierto? Estas propuestas del humanismo que siempre han sido vistas por encima del hombro por el psicoanálisis, por el conductismo y las grandes corrientes poderosas de la psicología, es un momento como este que cobra muchísimo más sentido. Porque en este momento, cuando te das cuenta que el sentido puede ser cooperar con tu vecino para sobrevivir, te das cuenta que lo que decía Frankel no era una tontería. Recuerden que Frankel pensó esto en un campo de concentración. Entonces, ahora que nos encontramos todos confinados en un gigantesco campo de concentración humano, expuestos a la muerte el día de mañana por los intereses del capital, capaz podemos sentir lo que Frankel sentía y decir, mi razón que Frankel hablaba del sentido, y razón que ese sentido es lo que le permitió salir del campo, y quizá mucha de la gente que tenían este tipo de sentidos que les permitieron encontrar otras condiciones diferenciadas de vida. Y en este momento es necesario ese tipo de criterios. Habrá casos que son individuales y habrá que resolverlos. Y un poco para eso fue gran parte de lo que charlamos el día de hoy. Pero esta parte final también es fundamental. Y esta parte creo que es la que tiene que dar el salto dialéctico en la formación de los psicólogos, en cómo se estudia la salud mental, en cómo se plantean las perspectivas de lo que es la psicología y lo que no es la psicología. Ana de Quiroga decía en algún momento, tenemos que recuperar los conceptos políticos de la psicología social, porque estas problemáticas son políticas. Todo lo que estamos diciendo es político. La crisis que vivimos es política, el encuentro con el otro es político, la intervención en crisis es política y las perspectivas del sentido frente a la crisis también son políticas. No es que no lo son. Y qué suerte, ¿no es cierto?, que la crisis nos haya permitido hablar de esto. Porque claro, si esto se habla en los altos salones de la academia, capaz que no se puede. Pero en estos momentos en los cuales la desesperación es colectiva, sin duda nos damos cuenta que esas premisas son fundamentales y que esta forma de trabajo planteada con el otro es una perspectiva política. Porque el momento en que aceptamos al otro en su diversidad, acogemos su angustia, generamos una historia y un sentido, estamos haciendo una actividad política. Y eso es fundamental. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que la pandemia nos deja el día de hoy.
Y creo que eso es todo lo que tenía que decirles del día de hoy. Entonces, nada, no sé si hay preguntas, comentarios, protestas. No, no sé, Karen, cómo son las preguntas, si se preguntan, escriben. Ok. Agradezco mucho, Ernesto. Muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Y bueno, antes de mencionarles, antes de continuar con el espacio de preguntas, un poco manifestar participantes en la totalidad al espacio. Sin embargo, como les he referido por mensaje, sería importante que si ustedes conocen a estas personas que no han logrado el acceso en este momento a la plataforma, nos escriban a la dirección de correo electrónico o a cualquiera de los Facebooks que están ahorita proyectados para ustedes para poder validar cuánta gente fue la que no ingresó y ver si nosotros podemos lanzar o repetir este espacio. Sin embargo, les manifestamos que hemos grabado el espacio ahora para que podamos también hacer una retransmisión. ¿Sí? Por tanto, voy a dar ahora el espacio de preguntas. Estas preguntas pueden ser realizadas, pueden ir activando sus micrófonos o levantando la mano mediante el chat. Y si es que no desean hablar, pueden escribirnos también al chat y yo iré leyendo las preguntas para que Ernesto pueda ir respondiendo. La página, me hacen una pregunta ahora, ¿en qué página se puede ver la grabación? La grabación vamos a procurarla colgar en todos los Facebook que les hemos mencionado, ¿no? Pueden buscarnos en Facebook como Socorro Rojo y Negro, pueden buscarnos como Estudios Populares o pueden buscarnos como Centro de Psicología Popular. Ok, tengo una pregunta. ¿Cómo la psicología social puede ayudar en reconstruir nuevos vínculos comunitarios? Bueno, la psicología social consiste en reconstruir vínculos comunitarios. Entonces, creo que este es el complemento frente a la escasez material. Eh, Precisamente la necesidad de la reconstrucción es un proceso que, como digo, surge en las mismas cotidianidades de la gente. Entonces, yo, por ejemplo, de lo que yo noto y lo que yo creo que la psicología social siempre hace es que potencia aquellas cosas que ya existen en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en este momento las redes de solidaridad familiares, comunitarias, sociales están activadas en todos los niveles, en el nivel psíquico, en el nivel social, en el nivel familiar, en el nivel de la alimentación. Es decir, existe un montón de gente, por ejemplo, que en este momento está siendo solidaria con los otros, que va a visitar a las personas, que trata de hacer cosas de este tipo. Y me parece que esos son los vínculos que se comienzan a reconstruir. En este momento hay dos tipos de vínculos que están para mí en una clara competencia. Los vínculos neuróticos, ¿no es cierto?, que enferman a las personas que están presentes con esta ideología dominante, que son aquellos que nos tienen en un estado de crisis a todos. La ideología familiar, la propiedad privada, el desempleo y todo esto que nos tiene angustiados en este momento. Pero hay otros vínculos que comienzan ya a surgir en la gente y que esos son los vínculos que tienden a reconstruirse, como por ejemplo este espacio que nos encontramos aquí. Por ejemplo, hay un montón de gente que a mí me pareció muy interesante que está diciendo, ¿no es cierto? Soy psicólogo, si necesitas algo, escríbeme. Y siempre hay gente que dice, no, no, no está bien porque esto no se hace de cualquier manera y hay que cobrar y cosas así. Y si bien tienen razón y si bien quien tiene que hacerlo tiene que saber más o menos qué está haciendo, eso es sin duda necesario, a mí me parece que el hecho de la ayuda debería potenciarse y no inhibirse. Este es un momento en el cual las intenciones, ¿no es cierto?, de brindarse al otro deberían potenciarse, deberían tratar más bien de articularse. Para mí el problema es que están dispersos, unos por acá, otros por allá, y eso es un problema. Deberían tratar de articularse como una fuerza, por ejemplo, de acogida del otro, que para mí es interesante. Igual en este momento, por ejemplo, la crisis no se termina mañana, ¿no? Que es una de las cosas que para mí eso es importante tener presente. Es decir, no es que mañana ya todos vamos a estar con la felicidad del día anterior. De aquí vienen procesos de hambre, vienen procesos de exclusión, vienen un montón de cosas que van a estar pasando. Y creo que ahí es el momento en el cual se tiene uno que volver a acercar a lo comunitario para que esos vínculos que ya se están creando en este momento se potencien y florezcan. Y para que se potencien y florezcan tienen que surgir en las comunidades, lejos del Estado, lejos de la regulación, lejos del poder, y justo en estos momentos en los cuales esa circunstancia se ha dado, es el momento de crecer. Entonces me parece que
Claro, exactamente, la crisis ya estaba presente y por eso a mí me parece que la psicología social ya estaba floreciendo. No creo que en este momento sea el punto en el cual se ha vuelto indispensable. A mí me parece que ya hace mucho tiempo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la red de salud mental, hay un montón de psicólogos que están pensando formas de desinstitucionalización, cosas así, y no es coincidencia, es porque hay una crisis en camino que está muy fuerte sobre las personas y que nos lleva a pensar otro tipo de intervención psicológica, porque la misma práctica te enseña que la intervención planteada desde una visión, ¿no es cierto?, vertical, no sirve para nada, que necesitas otras formas de acceder. Yo creo que estos son momentos de eso. Las redes comunicacionales son sumamente importantes con las personas y que deben ser de los vínculos más cercanos que nosotros tenemos, que son los vínculos familiares. Es muy posible, y yo estoy seguro que nosotros en la casa estemos reproduciendo la ideología familiar, pero no necesariamente nos estemos comunicando con nuestros familiares. Que eso, por ejemplo, nosotros viendo que hay personas, ¿no es cierto?, que están conversando todos los días en la casa, sino que seguramente no hay comunicación y por eso nos angustiamos y por eso es que no hay un real proceso dialógico que permita generar relaciones diferentes. Si queremos empezar desde lo mínimo, la persona que está a nuestro lado en nuestra casa es una persona con quien tendríamos que empezar a dialogar. Y eso es fundamental para mí en este momento, porque esas relaciones son las que reconstruyen la comunitariedad entre la gente. Y sobre eso van creciendo otras, ¿no? Me imagino que si vivimos en un barrio popular, hay un millón de cosas por hacer. Y que obviamente, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud básico es lo primario en este momento, pero tendría también que comenzar a crecerse hacia otras formas de intervención y de acción. Para mí, lo que se hace es potenciar aquello que ya existe, y en este momento existe mucho. Hay que saber identificarlo y verlo. Y creo que eso es como parte de las tareas que uno tiene, ¿no? Esta crítica a la vida cotidiana que decía Pichón Rivière, para mí es eso, es decir, ver en estos elementos cuáles son aquellas cosas de la cotidianidad en la cual se critica lo viejo y comienza a florecer lo nuevo. Y creo que ahorita hay floreciendo muchas cosas nuevas. Para mí, si no hubiera este florecimiento, estuviéramos en hambruno. ¿Cómo florece la economía familiar, por ejemplo, que es la que alimenta las ciudades del campo hasta acá? Si eso no existiera, hace rato estuviéramos ya comiendo animales domésticos, ¿no? Esas son las circunstancias en las cuales se encuentra el mundo. Gracias por tu respuesta, Ernesto. Voy a dar la palabra a Víctor Sánchez por micrófono. Por favor, Víctor, te reinicio tu audio para que puedas hablar. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi pregunta en sí va como que a que me ayudes con un análisis, porque hemos tenido una controversia con algunos colegas acerca de que en sí esta emergencia lo que ha ocasionado es como un empuje a muchas personas a aceptar incluso que tienen o han tenido un problema y que debido a esta cuarentena, a este encierro, ha sido más notorio este problema en ellos. Casos de depresión, ansiedad, etcétera. Pero uno de los puntos importantes como psicólogos, ¿no es cierto?, es el lograr que la persona logre abrirse para que pueda manifestar este problema. Ahora, si bien esta emergencia ha logrado esto en muchas personas, ¿cómo podríamos motivarlas para qué? Para que mantengan esta intención de buscar ayuda ya cuando todo esto se disminuye un poco, o sea, cuando ya tengan la accesibilidad de salir y buscar un profesional, porque por más que uno le quiera brindar una ayuda por una teleayuda, llamémoslo así, sabemos que no es lo mismo ir a una terapia que recibir un soporte virtual de psicológico. Entonces, no es lo mismo ir a una terapia que un soporte virtual psicológico. Entonces, ¿cómo podríamos ver o mantener esta intencionalidad de la persona de acceder a una ayuda psicológica? ¿Cómo le analizarías tú la manera de mantener esta motivación de las personas? Esa es mi pregunta. Sí, sí, y es una de las preocupaciones claves de siempre, ¿no? Yo creo que ahí todos los que trabajamos en salud mental es uno de los temas que siempre están sobre la reflexión que se debería hacer. Y que de hecho los modelos incluso que a veces se plantean, para mí tienen la respuesta, pero no se pueden aplicar por razones de que estamos un poco conversando. Yo creo que este es uno de los momentos, ¿no es cierto?, en que la psicología tiene que volver a salir a la comunidad, que es como el planteamiento que siempre se ha hecho. Entonces, en este momento, a través de la tecnología, paradójicamente estamos saliendo a la comunidad de nuevo, porque estas necesidades que llevan a que la teleasistencia sea como una red de soporte que se está brindando, de una u otra manera te llevan a la comunidad gracias a la conectividad, pero como con toda la corrección lo plantea, en algún momento se rompe porque vuelves a quedarte aislado.
Yo creo que sí se debe generar procesos de vinculación con la comunidad, donde se vaya y se presente qué es lo que nosotros hacemos como psicólogos, porque realmente las personas en el gran mayoría de los casos desconocen o por lo menos desconocen la necesidad y la utilidad de esto. Y creo que es muy importante volver a la comunidad. Y creo que es uno de los grandes errores que la psicología comete siempre, y es el de no salir a la comunidad y volverse parte de la comunidad, sino que la psicología tiene que quedarse encerrada en el consultorio. No como un tema personal, porque me imagino que cada quien tenemos nuestra práctica como bien podamos hacerla, como nos permitan las condiciones sociales históricas de hacerlas, pero creo que sí hay una necesidad de volver a ir hacia los lugares donde hace falta psicólogos. Y que además, como perfectamente lo planteas, los lugares donde más hace falta son las personas que menos van al psicólogo, ¿no? Es decir, la psicología en nuestra sociedad es un ejercicio de la clase media, que puede ir a un consultorio, que puede ir a un lugar y que se dé el tiempo para hacerlo. Mientras que los sectores populares, que son donde realmente se presentan los mayores problemas de violencia, de consumos de drogas y de tales, están totalmente alejados del trabajo psicológico. Y generalmente cuando estos sectores asisten al psicólogo es precisamente cuando van al hospital psiquiátrico, porque en las condiciones tan violentas de su propia existencia, los brotes tienden a ser igual de violentos y muchas veces los encuentras ahí. Yo creo que hay que salir a la comunidad. Yo creo que es un momento importante después de lo que pase con esta crisis, porque en estos momentos una de las premisas es que todo el mundo va a necesitar psicólogo. Por ejemplo, las personas que ahora están en la primera línea, que son el personal de salud de medicina, ¿no es cierto? Está en algún momento va a necesitar a alguien que contenga lo que está viviendo en este momento esa persona. Si es que no es ya, seguramente el día de mañana eso va a ser una necesidad. Y si bien ahora los psicólogos estamos en segunda o tercera línea, porque obviamente no es el momento de la acción principal nuestra, el día de mañana va a haber un montón de necesidades que van a aparecer en torno a lo que estamos viviendo. Y creo que ese es el momento de volver a salir a la comunidad. Y además que, claro, cuando uno sale a la comunidad y comienza a integrarse con las personas, uno se da cuenta que las personas reconocen la necesidad y la utilidad de aquello que se está haciendo. Hay, por ejemplo, unas formas que a mí me parecen maravillosas del tema de la terapia placera, por ejemplo, que creo que en Uruguay, si no me acuerdo mal, es donde se desarrolla, y en Brasil también creo que existe eso, que es interesante, y es ir a los parques donde está la población conflictiva y empezar a conversar en las plazas y generar procesos terapéuticos con las personas que están sentadas en los parques, en las plazas, en las canchas, y comenzar ahí a hacer proceso terapéutico. Que obviamente eso tiene que romper, pero hay que hacerlo, porque si uno no lo logra hacer eso, entonces termina nuevamente en este proceso. A mí me parece que, por ejemplo, la psicoterapia placera, y que de hecho no sé si alguien esté conectado aquí de los que hacíamos en el Colegio de Nuevos Horizontes, era interesante hacer eso, por ejemplo, porque íbamos al colegio y comenzábamos a conversar con los chicos en el patio, y hacíamos mini procesos de crisis en el patio, trabajando con ellos. Los resultados eran interesantes también, porque al comienzo había un recelo, no sabía bien qué pasaba, pero a medida que empiezan a notar el beneficio de poder abrirse con alguien y contarle a alguien alguna cosa, se ve el proceso terapéutico. Y esos procesos placeros a mí me parece que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, yendo a lo concreto, esa es una forma de trabajo. Yo creo que mucho de la teleintervención que hacemos es un proceso placero, pero a través de la tecnología, porque realmente es como una plaza, las redes sociales, la tecnología y la comunicación. Y en esa plaza comienzas a conversar. Y como no tienes la posibilidad de ver a la otra persona, de estar frente a frente y todo lo otro que tiene la terapia, entonces comienzas a recurrir a la conversación placera que dicen estos autores, ¿no? Es decir, simplemente a conversar y ver lo que puedes lograr ahí. Y creo que al final incluso se cumple lo que dice Pichon Rivière, entras a la locura y sales como se puede. Y yo creo que eso hay que trasladar. Y ahí por eso empecé un poco la conversación también hablando del problema de la salud mental y de la importancia que tiene y la necesidad de reconectarse nuevamente con la sociedad. Y creo que esa es la clave del trabajo. Uh-huh. Gracias, Ernesto, por tu respuesta. Para Carlos Toapanta, que nos escribe un mensaje, felicitaciones por su valioso aporte. Sé que Lupe León no pudo acceder. A los compañeros que no hayan podido acceder, nuevamente les reitero que nos escriban vía correo electrónico. Yo he dejado el correo, es estudiospodecuador@gmail.com, para poder saber cuántas personas se quedaron por fuera de esta charla y ver si tenemos una necesidad de repetir. Sí, por tanto, hemos grabado la charla y pues veremos la vía para hacerles llegar a cada uno de ustedes. Sin embargo, es importante que nos escriban para poder saber cuánta gente se quedó por fuera y poder valorar la posibilidad de hacer otra reunión. Esta tarde, de igual manera, nosotros les hicimos llegar a las personas que estuvieron inscritas en el evento por correo electrónico un mensaje que les recordaba de la charla. A ese mismo correo nos pueden escribir para nosotros poder valorar la posibilidad de hacer otra charla. Tengo un mensaje de Mike que dice, hay que tener en cuenta que de la crisis nacen oportunidades, no siempre son negativas. Melissa Tamayo quiere hablar por micrófono. Melissa, te doy
la palabra. Por favor, puedes intervenir con tu pregunta. Ya, buenas noches con todos, buenas noches Ernesto. Sí, justamente esta situación de ahora que nos impide este contacto con el otro, hemos estado utilizando estas herramientas de Zoom, de Internet, que nos puede como reconectar nuevamente en la medida de lo que da la situación. Sin embargo, aquí quisiera saber, usted Ernesto, ¿qué opina de estas como posts que existen en Facebook, en páginas? Porque he visto que esto se ha alzado de manera increíble, como que de consejos, de herramientas. Sin embargo, no es algo que como que aporte totalmente a la angustia de la gente, porque no muchas veces es este de sí, hoy me voy a sentir súper bien, como usted comentaba, sino va más allá de lo que la angustia, o sea, de lo que esta situación produce la angustia a nivel mundial. Entonces, sí quisiera saber como que cómo manejar este tema de redes sociales y de las actualmente. Esa es mi pregunta. Ujú. Digamos, hay de todo, ¿no? Hay cosas más o menos buenas, cosas no tan buenas, cosas que son más criticables, qué sé yo. De entrada habría que definir exactamente qué es lo que estás haciendo con ese tipo de intervención, ¿no? Porque si es un tema preventivo, me imagino que es bastante válido cualquier recomendación, ¿no? Si es que haz deporte, no tomes café, qué sé yo. Si es una cuestión que va a lo preventivo, a generar estilos de vida saludables, a lo preventivo, a la promoción, me parece que es bastante posible que tenga un efecto bueno si es que está haciendo de una manera científica y correcta, ¿sí? Primera condición. La segunda condición es que obviamente si eso ya se vuelve como un tema de intervención en crisis, no, porque no funciona de esa manera. La intervención en crisis ya es un proceso específico que tiene otras características y son problemáticas, ¿no? Como estamos conversando. La tercera cuestión es que yo creo que realmente las determinaciones sobre esto van a ser luego, porque ahora tú puedes decir cosas como esa que te digo, es decir, un tip de hacer ejercicio para no sentirte tan mal es una cuestión de promoción de salud mental. Si está bien hecho, sí. ¿Sirve? No lo sé. Es decir, eso habría que ver de aquí a unos 6 meses, a unos 3 meses y evaluar si eso sirvió o no sirvió después de un tiempo. No habría que verlo, porque esas cosas son más bien de conocimiento nuevo. Igual este tema de la teleasistencia, es decir, en este momento parece que sí. Es bastante probable que sí, pero es una cosa nueva que se va haciendo menos de 3 semanas. Entonces, ¿cómo puedes evaluar en este momento si funcionó o no funcionó? No puedes evaluar nada. Tienes que evaluarlo después de un tiempo. Es decir, después de un tiempo veremos qué pasó. Además que todos los que estamos haciendo, tendremos que un rato sentarnos a pensar ya teóricamente lo que pasó. Es decir, ¿funcionó, no funcionó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue diferente? ¿Qué fue lo mismo? ¿Qué fue otra cosa? ¿Qué fenómenos nuevos hay? ¿Cómo va surgiendo? El tema de la sobreinformación, eso es un problema propio del sistema capitalista actual y eso se llama sobreproducción. Entonces, la crisis del capitalismo, de hecho, es porque hay una sobreproducción de mercancías y la mercancía conocimiento e información también se sobreproduce. Entonces, vas a tener que en este momento hay una sobresaturación de todo. Noticias, es decir, todo está sobresaturado. Y en esa sobresaturación hay un problema que tiene mucho que ver con qué es aquello que tú tomas en cuenta o no. Y eso parte de la formación, la educación y una serie de cosas de la persona previo a. Y esto obviamente ahorita no lo vamos a resolver. Ese es un tema que tiene que ver con todos los procesos sociales que hay que, como comenzábamos antes, volverlos a pelear de nuevo. Entonces yo creo que son cosas problemáticas realmente por estas razones. Yo más bien llamaría a ustedes que son jóvenes todavía que lo estudien, porque estos temas van a ser para la psicología cosas totalmente nuevas que nunca lo habíamos vivido. O sea, yo no tengo nunca la experiencia de haber hecho eso. Yo he hecho intervención en crisis durante algún tiempo de mi vida y he hecho un montón de cosas, ¿no es cierto? Hasta terapia placera, pero teleasistencia lo estoy haciendo hace 3 semanas. Y es un problema. Y eso hay que pensar en algún momento qué es lo que pasó. Y lo mismo, esta forma de promoción de salud mental que ahora veo que mucha gente la hace, también habrá que pensarlo después de un tiempo si funcionó o no funcionó. Y tal vez sí. Es decir, yo no descarto automáticamente porque hay mucho prejuicio sobre la tecnología en muchos aspectos de la vida y como me verán, yo tengo una perspectiva política de las cosas y yo era de los que pensaba que lo digital no sirve para la política. Y ahora tengo una opinión totalmente diferente porque me doy cuenta que se hace muchísima difusión política a través de las redes sociales, más de lo que de otra manera se podía hacer. Estamos viéndolo, habrá que ver. Y si de aquí en unos años notamos que las redes sociales son muy importantes para las personas y eso cobra un sentido en la generación de estilos de vida saludables,
yo sí me pondría a pensar de nuevo si es una forma útil o no de trabajar. Ahora aparece por la necesidad, por la desesperación, por el deseo de ayudar de las personas y cosas así. Si eso lo vemos como cura la ansiedad, sí, eso es otra discusión y ahí creo que no hay mucho que decir. Es decir, hacer ejercicio no te cura una ansiedad ya como síntoma o como patología, ¿no? Eso es sin duda es totalmente correcto. Pero más bien yo llamaría a pensar antes que ejecutar una respuesta ya automática sobre el problema. Uh-huh. Gracias, Ernesto. Tengo un compañero que nos dice, hoy por hoy en sectores populares muchos no tienen la capacidad para tener teleasistencia. Es importante vincularse a la comunidad. Un nuevo llamado de un compañero que recoge mucho de lo que ha dicho Ernesto hoy por hoy. Otra compañera dice que interesante. Otra compañera dice, me parece muy importante lo que acaba de decir Ernesto, tal vez repensar esta idea de psicólogos y es esto, salir a la comunidad. No tener la idea de trabajar solo desde un consultorio, sino que podemos hacer muchas cosas fuera de este. Tengo un compañero que agradece el espacio y otro que dice, yo estoy trabajando en aspectos de arte y aspectos de generación de huertos familiares y huertos comunitarios, a la vez de trabajos de intervención en crisis y trabajo también en la primera línea. Sin embargo, un tema que siempre dejamos de lado es el cuidado del cuidador. ¿Qué recomendarías, mi estimado Ernesto, sobre esto? ¿Qué cuidados deberíamos tener los profesionales de la salud mental? Uh-huh. Bueno, sobre eso, digamos, hay mucho que hacer, ¿no? Pues digamos, hay formas clásicas que son estos círculos de contención, por ejemplo, que para mí son importantísimos, que tendrían que hacerse mucho más realmente dentro del campo de los psicólogos. Los grupos de supervisión tienen una funcionalidad para mí muy importante en la racionalización de lo que se va viviendo. Yo creo que también los procesos propios que los psicólogos deberíamos hacer también son importantes, ¿no? Es decir, estos momentos, quizás retomar la terapia que dejamos hace un tiempo no sería mala idea, porque si estás también en un momento de una coyuntura de mucha necesidad psíquica, capaz es bueno, ¿no? Entonces creo que todas esas herramientas yo no las descarto ninguna. Tampoco yo creo que hay que decir que siempre se tiene que hacer o no tiene que hacer, porque eso dependerá mucho de la persona, del momento, de las circunstancias. A mí me parece que ahí sí se ejerce mucho el tema de la libertad y el sentimiento de qué necesito realmente. Pero, por ejemplo, al menos en los equipos de intervención en crisis, hay una lógica de trabajo, ¿no? Que en ese momento no hable de eso porque no era el tema principal, pero cuando uno se trabaja con equipos hay que tener un momento inicial, ¿no es cierto?, de motivación inicial del trabajo, toda la práctica ya concreta de la acción de la crisis con una supervisión permanente de la persona que está a cargo del equipo y al final hay que tener un momento de desahogo y esparcimiento. Y eso es una necesidad que siempre tiene que hacerse y que no siempre se la hace porque no tenemos mucha práctica de intervención en crisis, ¿no? Es decir, que siempre la crisis es crisis, crisis, crisis y a la casa a dormir destrozados y al siguiente día de repetir el día siguiente. Y sí es importante estos procedimientos de trabajo en conjunto que realmente te permiten una descarga afectiva importante. Yo creo que, por ejemplo, si es que estás trabajando en un equipo de trabajo, deberían imponerse estas lógicas de la conversación. Yo, por ejemplo, con mis practicantes, ¿no es cierto?, que con ellos hacemos prácticas en un hospital psiquiátrico, lo que hacíamos es en el almuerzo hacer ese espacio. Como en el almuerzo teníamos tiempo de reunirnos, entonces en el almuerzo es el lugar de la cháchara, de conversar, de hacer chistes, de joder un poco, y ahí te vas desahogando y reorganizando nuevamente para poder como recargarte para la tarde volver a la crisis. Y creo que eso es importante tener presente. Y creo que eso sí es una cuestión técnica que siempre debería hacerse. Siempre que se hace trabajo de este tipo, tiene que hacerse bajo esas condiciones porque es un trabajo que realmente es muy pesado. Ahora ya las perspectivas individuales, como digo, todas estas cosas son válidas, ¿no? Grupos de contención, supervisión, el propio proceso terapéutico que uno lleve y otras cosas que también hay gente que las hace, ¿no? Es decir, deporte, distracción, esparcimiento, también son cosas importantes y que dependerá mucho de la experiencia, de la forma de ser de cada uno y de tales. Pero en lo técnico, yo se recomendaría que haya la motivación inicial, la supervisión durante la realización de la intervención y el momento de esparcimiento y análisis final de la situación. Creo que eso es clave para poder mantener un grupo de trabajo sano mientras está interviniendo. Bueno, hay otra cosa, ¿no? Y es que quien dirige el grupo tiene que ver a su grupo y conocerlo. Eso también yo recomiendo siempre que se haga, y es que conocer, porque todos podemos quebrarnos en algún momento, y esto no es de superhéroes, es de hacer lo que uno pueda, porque cuando uno está quebrado, no puede tampoco darle una mano al otro, ¿no? Entonces yo creo que aquella persona que dirige los grupos tiene que estar muy atento que su grupo de trabajo no se quiebre, y cuando alguien se quiebra, tiene que irse a la casa, a pasar, a descansar, a superar su crisis, porque no se le puede exigir más a una persona de lo que todos damos, y como digo, aquí nadie es héroe, nadie es valiente, aquí todos somos personas que podemos quebrarnos y ante circunstancias como esta cualquiera se puede quebrar. El que dirige el grupo se puede quebrar. Y cuando el grupo se quiebra, tiene que
que decir hasta aquí, me voy a mi casa y tal vez vuelva la otra semana si es que puedo. Y eso es muy importante tener presente, ¿no? Porque, claro, los psicólogos muchas veces cuando estamos en esto queremos ir hasta el final. Y qué bueno que sea así, porque ese heroísmo hace falta también, ¿no? Pero cuando ya no se aguanta, no se aguanta. Y hay que salir. Y hay que ver que el grupo también siempre esté bien. Cuando alguien en el grupo ya está con un ojo hinchado, ya está vomitando, con sarpullido, llorando, es momento de irse a la casa y que otra persona lo reemplace, ¿no? Creo que eso es importante. Gracias, Ernesto. Tengo otra persona que agradece por el espacio y ahora voy a activar el micrófono de la compañera Paola Lazo, quien se va a dirigir a nosotros con una pregunta. Paola, puedes intervenir. Buenas noches con todos, un abrazo fraterno. Tengo una pregunta para Ernesto. Va dirigida hacia cómo se puede hacer una intervención grupal en profesionales de la salud. Sí, trabajo en el Ministerio de Salud Pública y he visto un fenómeno que se podría decir de ansiedad en todos los profesionales de la salud, que incluso les ha llevado a no querer visitar a los pacientes que tenemos diagnosticados con COVID o a sospechar. Y esto ya ha llevado consecuencias. Entonces, ¿cuál sería la forma ideal, se podría decir así, de una intervención grupal? Porque hacer una intervención individual en cada profesional de la salud, manejamos, en mi distrito somos alrededor de 300 personas y es un fenómeno que se lo ha visto en todos. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia eso, o sea, ¿cómo se puede realizar una intervención grupal con profesionales de la salud para disminuir los niveles de ansiedad, si se podría decir así, frente a la pandemia? Uh-huh. Bueno, ahí hay varias preocupaciones previas, ¿no? Entonces, la primera preocupación previa es que, digamos, gran parte de las demandas son totalmente ciertas, ¿no? Y que realmente la estructuración del trabajo desde la noción del Estado tiende a problematizar más las cosas normales que cualquiera hace en este momento. Entonces, eso tienes que considerarlo porque de entrada son condiciones que te van a rebasar a ti. Sí, que eso es lo primero que uno siempre tiene que medir. Cuando uno hace un pronóstico en psicopatología, hay cosas que te van a rebasar. Aquellas cosas de una manera mucho más realista, sino pesimista. Y que ese planteamiento de objetivo de esa perspectiva te permite desarrollar el trabajo de mejor manera. Entonces, creo que esa sería la primera condición que habría que tener en cuenta. Es decir, que hay muchas de las circunstancias son circunstancias que nos van a exceder a cualquiera de nosotros, con experiencia, sin experiencia, nos consideremos buenos, malos o lo que sea, hay cosas estructurales, concretas y objetivas que nos van a rebasar. Y sobre eso plantearse los objetivos. Sería la primera como puntualización. Luego yo creo que la lógica del trabajo grupal es fundamental porque de hecho así debería hacerse todo en este momento. Es decir, este tipo de intervenciones, ¿no es cierto?, son las mejores realmente. Porque en la interacción grupal te permite tener un reencuentro con el otro, te permite identificarte con la otra persona, generar empatía, descargarte, resolver los problemas cotidianos, cosas fundamentales que si las puedes manejar te va a dar mucho resultado y si no podrías aprenderlas porque son importantísimas. Y la primera es la cuestión del psicodrama. Y creo que el psicodrama tiene un principio que para mí es el central del psicodrama. Como verán, yo entiendo las cosas así según mis intereses políticos, así que yo creo que el psicodrama lo fundamental es el tema de la espontaneidad. Entonces, cuando nos sentamos en un lugar que nos asusta, nos pone más ansiosos y no es agradable, no sirve para nada. Por eso los ejercicios, ¿no es cierto?, de juego y de calentamiento que el psicodrama propone para mí son claves, porque esa espontaneidad de lo que estamos haciendo permite que fluyan un montón de elementos que de otra manera no fluyen. Entonces, por ejemplo, en las sesiones que están bajo la premisa de la espontaneidad, permitir que el tema surja de la gente, hacer muchos juegos, que las personas no sientan que están yendo a una terapia, que las personas empiecen a ponerse más espontáneos y creativos, para mí es una cosa fundamental que da resultado. Y luego el segundo nivel es lo que te va a decir Pichón Rivière. La discusión es sobre la vida cotidiana, no necesariamente sobre el problema, porque lo que te genera el problema son activaciones de otras cosas que tienes en tu vida cotidiana. Entonces las discusiones tienen que girar en torno a la cotidianidad de la vida de las personas, sean de la salud, sean comunidades, sean estudiantes o quien sea, porque ahí empieza la persona a reconstruirse a sí mismo en el contacto con la otra persona. Entonces, si me preguntas así como yo plantearía los talleres, primero permitiendo espacio a la espontaneidad. Es decir, que lo que quiera que se haga surja en ese momento, que no haya una planificación rígida, que no haya una estructuración como camisa de fuerza, sino que sea, bueno, vamos a hablar y vamos a surgir en este momento lo que tenga que surgir. Y si tiene los implementos tecnológicos, físicos o materiales para que sea una cuestión de espontaneidad, de juego, de que la persona se distraiga un poco, eso va a ser muy importante. Y que luego la discusión, ya más a nivel de la conversación, vaya al cotidiano,
Entonces, yo creo que son los elementos que tienen que ser fundamentales. Por ejemplo, claro, mucha gente cuando plantea este tipo de problemáticas las plantea mucho sobre el tema central. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que es algo que yo planteo siempre sobre la problemática, por ejemplo, cuando se trabaja con personas con adicciones. Con las personas con adicciones, ir a discutir el tema de la droga para mí nunca ha tenido mucho sentido. Para mí hay que discutir a la persona que es, ¿no es cierto?, el sujeto, más allá de si consume drogas, no consume drogas o lo que quiera que se hace. Y ese sujeto de un mundo cotidiano con una espontaneidad de creatividad determinada es la persona que es, más allá de que consuma o no consuma sustancias. Y seguramente si esa persona logra estructurarse, tener una perspectiva y qué sé yo, el problema de las drogas va a ser enfrentado mejor. Para mí en este caso es así. Entonces, si mañana vamos a conversar de qué me angustia del COVID, capaz el tema se estanca, se vuelve poco espontáneo y se pierde el taller. Si en cambio vamos, ¿no es cierto?, un poco a jugar, a relajarnos, a ser espontáneos y terminamos hablando de lo que realmente nos preocupa, te vas a encontrar que el efecto va a ser mucho más beneficioso para las personas y el taller va a salir mucho mejor. Porque al final vas a trabajar exactamente lo mismo que tenías como objetivo, que es para enfrentar lo que están viviendo, pero no vas a hacer, ¿no es cierto?, de una manera así que haga que la persona rechace, se canse o se moleste, sino que realmente la persona se sienta mejor después. Y creo que eso sería lo que te plantearía. Y creo que eso implica mucho también salirse de la estructura formal de lo que es un taller. Capaz uno da clases, bueno, tiene que ser formal, pero en un taller uno puede hacer lo que quiera. Y creo que esa libertad tiene que estar muy presente en el tallerista para poder transmitirle también al grupo de trabajo. Y eso sería lo que te podría decir. Más allá de que entiendo que es una cosa muy difícil y que hablar desde aquí es fácil, ¿no? Pero, qué sé yo, capaz te puede ayudar. Gracias, Ernesto. Tengo otro comentario de Víctor Sánchez y dice, me parece súper importante el hecho de lo que manifestaste de que la psicología ahora está en una tercera línea, porque así también debemos tener la perspectiva que el personal de salud mental en estos momentos, si bien no es tan intenso su actuar, es el momento preciso para prepararnos, porque cuando la emergencia baje su gravedad y pasemos a primera línea, pues es algo inevitable que después prestaciones psicológicas en toda la comunidad. Nicole Castro nos dice, gracias, tengo una pregunta. ¿Cree que el desespero frente a la situación actual pueda llevar a provocar a los psicólogos una mala práctica profesional? Bueno, todo puede pasar, ¿no? Y creo que no necesariamente por el desespero. Yo creo que lo que podría pasar es que quizá la formación no es suficientemente buena o no tenemos la experiencia, estamos bajo mucha presión. Hay muchas razones para que algo pueda llegar a salir mal, ¿no? Y creo que también podría ser que en algún momento estás desesperado por algo y eso te lleva a cometer una equivocación. Yo planteo, y siempre lo planteo, y a mis estudiantes se lo planteo siempre, y es que la psicología tiene como problemática y como ventaja que no es una ciencia rígida, y que más bien la psicología se mueve mucho en el campo del error. Y creo que una de las primeras formas de lograr superar los errores y las malas prácticas es no teniendo tanto miedo al error, que es una de las cosas que yo suelo plantear siempre. Es decir, si a ti te guía la angustia, ¿no es cierto?, estás fregado. Y además, ¿no es cierto?, las leyes de la psicología y la rigidez de la psicología y los problemas, como ponía en el ejemplo de alguien decía que estuvo buena la broma, gracias a quien le pareció gracioso, con el ejemplo de Freud es así, es decir, si Freud algún rato le llevó a comer al hombre de los lobos, pues bueno, ¿no? También nosotros tenemos derecho de vez en cuando a hacer algo que tal vez no sea exactamente lo correcto, ¿no? Pero que eso tiene que implicar no el deseo de hacer mal al otro, tratar de generar buenas condiciones para el paciente y cosas así. A veces la rigidez extrema te lleva también a la mala práctica, es decir, ser demasiado rígido en tu accionar y no salirte de la línea formal del trabajo psicológico también te lleva a equivocarte, ¿no? Yo creo que hay mucha espontaneidad en lo que nosotros hacemos y a veces perderle el miedo a la equivocación te permite también equivocarte menos. Yo creo que esa es una práctica que hay que ir haciendo. Obviamente, si el principio no es de maledicencia, si estás haciendo lo mejor que tus condiciones profesionales y personales te dan, al final algún beneficio habrá. Y creo que eso es lo que uno siempre tiene que buscar. Y si uno dentro de eso se permite ser más espontáneo, más creativo, tratar de animarse a hacer otras cosas, este es un momento en que tienes que hacerlo. Este mismo tema de la atención digital implica un montón de cosas que la psicología formal nunca nos enseñó y que podemos tener un montón de miedo de decir, no, y si digo esto, ¿qué va a pasar? Y nada no va a pasar, ¿sí? La psicología es una ciencia que se mueve bajo conceptos científicos, filosóficos, humanos, y si uno tiene eso presente, al final la intervención será adecuada. Y eso creo que es muy importante tener presente. Y si por ahí te va una letra mal en la comunicación vía chat que tienes con tu paciente, se puede ir mal. Pero al final, si no hay licencia, yo creo que se la puede remar nuevamente y corregir. ¿Cómo sucede en la práctica con un paciente? ¿No? Es decir, al final puede haber cosas que no van a salir tan bien, pero al final va a haber cosas que le van a generar beneficio a la persona.
Entonces yo creo que hay ese tipo de criterios. Entonces yo tomo de ejemplo a Freud porque me parece que Freud era un tipo que fallaba mucho y por eso creo que debe ser para nosotros algo importante, más allá de que creamos o no creamos en muchas cosas que dice. Y el otro ejemplo famoso de cuando esta paciente que le molestaba tanto y le parecía tan triste Freud que se paró y le dio una florcita, yo creo que ese acto de darle la flor fue el acto terapéutico más maravilloso que yo he leído a Freud, por ejemplo, mucho más que todos los casos que contaba, porque en ese acto que rompe el esquema, que rompe el acartonamiento, que rompe las reglas, vemos a un real conectándose con otra persona, y ahí estuvo el efecto terapéutico. Alguien dirá, es una mala práctica, y yo qué sé si fue una mala práctica. Para mí es la mejor intervención que yo he leído a Freud en todas las que ha hecho. Creo que eso es una premisa que tenemos que tener presente todos nosotros, ¿no? Y eso seguramente nos va a llevar a un accionar mejor como psicólogos. Obviamente, la primera técnicas profesionales de nuestra cabeza claras, ¿no? Luego el resto de cosas serán espontaneidad y creatividad. Gracias, Ernesto. Dice una compañera, buenas noches a todos. En momento de crisis va a existir recaída emocional. Por tal razón, es bueno tener en cuenta la red de apoyo. Otra compañera nos dice, en este momento los niveles altos son de ansiedad y depresión. Otra compañera pregunta, ¿cómo se puede ayudar a estudiantes que en estos momentos están en una incertidumbre sobre qué va a pasar con su proceso educativo y de formación? Ya que muchos dependen del ingreso económico de sus padres o de su propio trabajo y que tal vez en un par de meses no puedan volver a estudiar. Esa es una pregunta difícil, que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la perspectiva empieza a quebrarse en esos casos. Entonces, ahí habrá que distinguir niveles, ¿no? Entonces, el nivel obvio es aquellas cosas que nos exceden a nosotros nuevamente. Y lo que nos excede son las circunstancias económicos, sociales y biológicas, en este caso, que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta hay una situación que nos excede como psicólogo. Es decir, si mañana nadie tiene trabajo y hay una crisis mundial, nada. O sea, como psicólogo, tus perspectivas se vuelven más pequeñas. Entonces, cuando planteas el proceso, ya lo planteas con una expectativa mucho más baja, porque sabes que hay circunstancias que te rebasan como psicólogo y que no las vas a poder. Un ejemplo en la vida antes de la pandemia. Si uno iba a hacer un trabajo, por ejemplo, en un barrio donde hay problemas de droga y de pandillas, esos son temas que a uno le exceden. Es decir, uno no se va a meter a pelear con la pandilla a menos que quiera terminar muerto o con la cara cortada o alguna tragedia de esas, ¿no? Porque si uno va a pelearse con la pandilla, es lo que le va a pasar. Sin duda, lo que uno se plantea frente a la pandilla son cosas mucho menos optimistas y en función de la realidad y lo que uno se puede hacer. Y sobre eso se trabaja. Y en este caso es lo mismo, es decir, las circunstancias sociales del estudio son circunstancias que nos exceden. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, ir a hablar con él. Nadie, o sea, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Sí, ¿no es cierto? Es cómo se va organizando el proceso de crisis. ¿Qué es lo que se desorganizó? ¿Qué es lo que está alterado? ¿Y cuáles son las perspectivas que se van generando sobre eso? Y sobre eso se hace el trabajo, porque si bien el objetivo, ¿no es cierto?, en ese momento de la intervención tiene que ver con la crisis y la angustia que el estudiante le genera al estudio, habrá otras circunstancias que comienzan a aparecer y que sí son nuestro objetivo de intervención. La angustia por el problema familiar, el desempleo del padre, las circunstancias de afectos contradictorios que surgen con ese padre que no le puede en este momento dar la manutención y otro tipo de aspectos que eso sí son nuestra implicación en el trabajo. Entonces hay que hacer lo que siempre se hace, ¿no? Un estudio clínico, un diagnóstico, un pronóstico y trabajar con objetivos realistas de aquello que se puede hacer y aquello que no se puede hacer. Y si sobre eso se puede trabajar es bastante exitoso. Problemas psicosociales se resuelven con una revolución. Entonces, si nos preocupan los otros, vamos, llegamos a la revolución. Pero mientras no haya una revolución, los problemas se resuelven basándose precisamente en estos objetivos basados en la realidad, que para mí esa es la clave del trabajo. Técnica, otro que agradece, gracias estimado Ernesto, buenas noches a todos, gracias a Socorro Rojo y Negro desde Manabí, saludos. Gracias, saludos para ti también. Gracias Ernesto, buen taller. Otra pregunta, dice, buenas noches con todos. Considero que se debería trabajar con la psicoeducación hacia la población en general para eliminar el pensamiento de ser más pilas que el otro y salir sin seguir las normas. Gran mal el contexto sociocultural, por ejemplo, colarse en la fila de los carros al frente, entre otros comportamientos. ¿Cómo se debe repensar, difundir el respeto a la ley de forma lacaniana? Pero están preguntando a la persona equivocada sobre la ley. Desde mi perspectiva, más allá de que no creo que eso tengan mucho que ver ahorita con la intervención en crisis o se pueda resolver así de una manera sencilla o la pregunta de manera sencilla. Yo lo que plantearía, ¿no es cierto?, es que todas estas problemáticas que los sujetos estamos viviendo es porque hay una desorganización general de la sociedad.
Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Las leyes humanas, que no es la ley lacaniana, sino las leyes establecidas, en este momento están colapsadas porque demuestran su futilidad y su futiche. Es decir, las leyes no son más que la manifestación de la conservación de la propiedad privada. Y en este momento son eso. Entonces, claro, se le pide a la gente que se quede en sus casas, pero la gente no tiene que comer, no puede quedarse en sus casas, es imposible. Si quisiéramos que la gente se quede en sus casas, tendrían que darles alimentación, salud y un sistema eficiente de todo el resto de servicios y nadie saldría de su casa, porque la gente no sale porque es ignorante, sale porque no tiene que comer. Y creo que eso hay que tener muy presente porque hay condiciones sociales muy estructurales detrás de lo que está pasando. Entonces, claro, me imagino que comparamos con Alemania y decimos, mira, los alemanes no salen a la calle. Sí, pero los alemanes tienen un estado de bienestar que les alimenta a todos. Y aún así tienen más casos que en el Ecuador, igual una cantidad de muertos, ¿no? Pero hay un estado de bienestar que hace que la persona pueda quedarse en su casa y que eso funcione. Aquí, por ejemplo, las personas que trabajan en Globo hicieron huelga el día de hoy porque no les dan ni alcohol para trabajar. Entonces, imagínense las condiciones en que vivimos nosotros. Entonces, yo creo que más bien ahí el proceso de reeducación viene por la otra parte que mencionaban, que sí tiene que ver con el proceso social. Es decir, con la comunitariedad, con no meterse a las colas, con respetarle a la otra persona, con preocuparte por el otro, con el cuidado del diferente y con esas cosas que en este momento sí son fundamentales. Y creo que ahí es donde se construyen, desde mi punto de vista, nuevas leyes como estructuraciones simbólicas de los sujetos. Para mí el problema es que la ley como estructuración simbólica dejó de ser la ley prohibitiva de la época freudiana y se convirtió en una ley del exceso, el gasto, el consumo y el placer. Y eso terminó, no el placer, el hedonismo, digamos así, para decir la palabra correcta. Y eso termina generando la sociedad como la tenemos hoy en día, una sociedad de los excesos y este tipo de cosas. Y para mí en este momento se tienen que generar nuevas condiciones de relación humana basadas en otro tipo de relaciones sociales. Y eso sí te podría generar condiciones de respeto y cuidado por la otra persona. Mientras prevalezca la ley basada, ¿no es cierto?, en la acumulación de capital, vamos a ver lo que tenemos en este momento. Cuando eso cambie, habrá otro tipo de relaciones en las cuales lo importante no fuera la acumulación de propiedad, todos estaríamos en las casas con una canasta de comida todos los días, nadie saldría de la casa. Y además todos tendríamos internet, todos tendríamos buenas condiciones de vivienda, nadie estaría hacinado en su casa, no viviríamos en casas de caña, tendríamos buenas condiciones sociales, podríamos todos dedicarnos a actividades humanas y tendríamos mejores condiciones de vida. Y eso serían nuevas relaciones y entonces sí veríamos realmente cómo sería el comportamiento de las personas. En las condiciones actuales yo planteo que esto es muy problemático precisamente porque las relaciones sociales y la estructuración del mundo de las personas es individualidad, de propiedad privada, de acumulación y de egoísmo. Y por eso hay un problema en el mundo. Entonces ahí tenemos una cuestión complicada. Entonces yo creo que ahí es donde realmente se tienen que construir otro tipo de relaciones sociales. Y la psicología, desde la visión también de la psicología social, es construcción de nuevas relaciones sociales. Gracias, Ernesto. Otra compa te dice, gracias, Ernesto, saludos a todos. Gracias por compartir el conocimiento y generar este espacio. Por favor, quisiera pautas generales para tratar la crisis con niños y niñas que están siendo víctimas de violencia o están en círculos de violencia. Ya, entonces ahí, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Hay circunstancias que nos exceden como psicólogos. Entonces, dependiendo qué tipo de violencia sea, es un problema de la justicia, ¿no es cierto? En muchos casos. Y ahí es un tema que ya te excede, porque como psicólogo no puedes irte a meter en la casa y evitar que la persona sea maltratada, porque puedes hacerlo, pero eso implicaría un problema como mucho más grande que aquel que estás intentando cortar. Entonces, de entrada, nuevamente, ¿no es cierto? Estas cosas, yo entiendo la desesperación, porque todo ser humano solidario y humano, cuando ve esas cosas, quisiera hacer algo e intervenir. Pero como psicólogos tenemos límites de acción y los límites de acción van hacia aquellos aspectos que son fundamentales en nosotros. Entonces, obviamente, lo primero tiene que ver con si el nivel de violencia implica la necesidad de que intervenga la justicia, órganos de protección o cosas de este tipo, ¿no? Que sería lo primero que habría que determinar. Entonces, si la violencia hechos del otro, pues entonces ya es un tema de la justicia o en este caso de los organismos de protección, que imagino que van a actuar mucho mejor que la justicia, porque todos sabemos cómo funciona la justicia aquí. Y el segundo nivel, ¿no es cierto? Si es que implica trabajar sobre lo que ya sucedió, entonces ya es una intervención psicológica específica del tipo de violencia que sufrió la persona, sea física, sexual, psicológica, lo que haya pasado. Y si es que, ¿no es cierto?, es un hecho que se tiene que intervenir para tratar de impedir que la situación empeore, si es un tema de la violencia socialmente aceptada, que es el castigo corporal, por ejemplo, entonces ya vienen intervenciones familiares, de sensibilización de los padres, de reencuentro con la misma experiencia de la persona y cosas de tipo. No hace mucho estaba, lamentablemente no pude acabar la investigación en la aplicación de una metodología que consistía, entre otras cosas, por ejemplo, en que la persona recuerde cómo se sentía cuando era violentado por sus padres.
Y que el recordar eso implica muchas veces que la persona se sensibilice y eso haga que la persona reflexione al menos 2 veces antes de castigarle a su hijo, por ejemplo. Pero obviamente es un nivel mucho más bajo de violencia física. Entonces, siempre el diagnóstico es fundamental. Por eso es que la cuestión de hacer clínica es importante, porque la clínica es básicamente establecer un diagnóstico. Si son temas de violencia que vulneran derechos graves, pues bueno, ya es un tema de órganos de protección. Si son temas de violencia recurrentes que no llegan a ese nivel, es una intervención familiar que tiene sus propios parámetros. Y si son temas de violencia socialmente aceptada, hay las metodologías de sensibilización y cuestiones de este tipo, ¿sí? La mayoría de casos que se están viendo son casos de violencia y vulneración grave de derechos, ¿no? Entonces, en ese caso, se tiene que tener protocolos. Entonces, una de las cosas que debe haber son protocolos, y es uno de los problemas, por ejemplo, de la dispersión de atención psicológica que existe, que no hay muchos protocolos de intervención. Entonces, claro, si mañana a mí me llaman personalmente a mi teléfono, ¿qué puedo hacer si no tengo el protocolo de intervención? Por eso es bueno asociarse, entonces, con el Colegio de Psicólogos o con el Ministerio o con el CPA o con quien quiera que estemos trabajando, porque ahí te genera un protocolo. Entonces, si pasa algo y estás trabajando para el centro de psicología, entonces hay un protocolo y gente que puede hacerse cargo del problema. O si estás trabajando para alguna organización, tiene un protocolo de la asociación. Si uno está trabajando solo, está fregado, ¿no? Y ahí es muy complicado hacerlo. Entonces, yo creo que esos son los parámetros de acción en estos casos. Pero siempre el diagnóstico es lo fundamental para saber qué hacer. Porque si es un caso de vulneración grave de derechos, ¿qué puedes hacer tú en ese caso? Tendrías que ir a meterte a la casa a salvarle a la persona y no es tu tarea, ni tu papel, ni tu posibilidad. Tiene que haber un organismo que lo haga, ¿sí? Y que tenga la expertise y el conocimiento para poder hacer eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta ya para ir cerrando que dice: buenas noches, primero agradecer por el espacio que nos enriquece mucho. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las pautas para una intervención en crisis con movilidad humana, si dentro de esta población prima principalmente el tema de asistencia material? Mañana voy a hablar de eso, así que les hago propaganda para invitar a estos compañeros de diálogo diverso. Entonces voy a hablar mucho del tema, entonces si a alguien le interesa ese tema en específico, ahí voy a expandirme un poco más. Pero sí, digamos, el tema de las personas, mientras más vulnerables seas, los efectos psicosociales son peores, y eso es una norma general. Entonces, en este caso, la población migrante en condiciones de pobreza tiene varios patrones. El primer patrón previo es que generalmente quienes se ven obligados a migrar en condiciones precarias son los más vulnerables ya de antemano, es decir, ya en sus lugares de orígenes ya eran vulnerables y cuando migran la vulnerabilidad importante que tener presente. Por ejemplo, en el hospital donde yo hacía práctica había mucha población, en este caso venezolana, por ejemplo. Era interesante porque obviamente son las personas que tienden a migrar, porque sus condiciones de vulnerabilidad ya les hacían muy vulnerables sus zonas de origen. Que hay que diferenciar diferentes tipos de migración, ¿no? Hay personas que migran en mejores condiciones, condiciones medias y las peores condiciones, y generalmente los más vulnerables migran en las peores condiciones. Primera cuestión. La segunda cuestión es que mucho depende del lugar de acogida, y como por lo general la gente que migra es pobre, la acogida suele ser terrible, y la acogida que hubo aquí en el Ecuador fue una cosa sumamente terrible, ¿no? Entonces, la forma como aquí fueron recibidos la población venezolana fue una cosa que a mí me avergüenza profundamente. Ustedes recordarán lo que pasó en Ibarra y lo que pasa con mucha gente, entonces una cosa ahí sumamente problemática, que es la segunda cosa que complejiza. Y la tercera es lo que se menciona, ¿no? Es decir, además de todo eso, hay un problema material específico, y es que tenemos aquí una cuestión grave, ¿no es cierto?, económica, que afecta a la población de aquí, peor a la población migrante y en estas condiciones. Entonces, yo creo que esos patrones vuelven problemático el asunto. Sin embargo, frente a eso, a mí me parece que la intervención tiene que ir precisamente en ese momento, más que en ningún otro, a la construcción de redes de comunitariedad y solidaridad. Porque si bien la norma social tiene que ver con xenofobia, exclusión y cosas así, no todo es así. Es decir, hay un montón de organizaciones que trabajan con la migración, que trabajan con migrantes y cuestiones así. Por ejemplo, aquí cuando se dio el problema con las personas venezolanas en el terminal terrestre de Calderón, había un montón de organizaciones de jóvenes que hacían colectas para irles a dejar alimentación, venceres, cosas así, e incluso protegerles físicamente de grupos fascistas que querían sacarles a la fuerza de ahí. Entonces, a mí me parece que ahí se deben construir redes solidarias, es decir, buscar personas que estén trabajando, fundaciones, organizaciones sociales que trabajen con esta población y construir redes comunitarias que reconstruyan el tejido social fragmentado. Y ese es un trabajo netamente organizativo, porque además la crisis en ese momento es una crisis que tiene que ver con condiciones estructurales de pobreza específicas. Entonces ahí sí es la reconstrucción de tejido social. Entonces, por ejemplo, si una persona solo está trabajando, está bastante complicado. Y hay mucha gente que trabaja dentro de esto. Por eso creo que es un momento de asociación. Ahí se debe generar redes de trabajo para poder dar respuesta a esta problemática. Y una vez que se generen esas redes básicas, entonces va al segundo nivel, que es ya comenzar a trabajar sobre los problemas específicos que hay. Pero para mí la respuesta tiene que ver con la construcción de redes sociales.
y que existe, ¿no? No es que no existe. Gran parte del sostenimiento que tiene la población migrante tiene que ver mucho con todas aquellas instituciones de la sociedad civil que brindan apoyo, porque el Estado no lo hace, es solo la sociedad civil. Y creo que ahí viene la reconstrucción, porque incluso cuando tú haces eso, permites que la persona que está migrando reconstruya vínculos con el lugar a donde está llegando, que son estos vínculos que te permiten afirmarte y desarrollarte en este nuevo lugar. Y ahí comienza la superación de la problemática. Ok, tengo otra pregunta sobre violencia intrafamiliar en el tema de intervención, pero me parece que ya se respondió. No sé si quisieras agregar algo más. No, no sé si hay algo más, si no, vale lo mismo. Bueno, dice, gracias Karen y Ernesto por el espacio. Otro compañero comenta, se juega mucho de la modernidad líquida más que nunca. Gracias por la respuesta. Espacio viene desde Socorro Rojinegro, que es un frente, ¿no? No desde nuestra posición particular. Por favor, que nos puedan decir dónde nos podemos conectar para escuchar el tema de movilidad humana. Acabé de enviarles por un mensaje general el lugar de diálogo diverso, donde van a hablar de este tema el día de mañana sobre movilidad humana. Dice, yo tengo una pregunta. ¿El temor que genera el contagio de una enfermedad puede hacernos cambiar psicológicamente? Pero, ¿cómo podría esta pandemia de coronavirus hacernos más fuertes como especie a largo plazo? Bueno, de entrada, el temor a la enfermedad es para mí un síntoma secundario. Entonces yo creo que el temor que aparece, ¿no es cierto? Y que muchas de las comunicaciones en la teleasistencia son del miedo a enfermarse, realmente esconde otro tipo de sentimientos como culpa, insatisfacciones, cosas de ese tipo. Por ejemplo, mucha de la gente que yo te he podido trabajar, que son personas ya adultos mayores, tienen un montón de culpas acumuladas que en este momento frente a la muerte empiezan a exacerbarse. Entonces, si bien el temor a la muerte es la demanda superficial, para mí hay una demanda latente que es la que suele aparecer después. No quiere decir que no haya que trabajar, quiere decir que es la forma como se manifiesta y que cuando se trabaja la parte más profunda, entonces uno se puede luego ir a la forma más de esta del miedo a la enfermedad, que es una cuestión de racionalización, ¿no? Que en ese caso implica básicamente reconocer las medidas de prevención, psicoeducación, y eso te permite de alguna manera generar como una respuesta frente a eso. Luego, lo otro que se plantea, a mí me parece que los seres humanos aprenden de su historia. Entonces, si es que la especie logra sobrevivir a esta pandemia, que parece que sí lo va a lograr, digamos, lo que va a suceder es que va a haber un montón de herramientas psíquicas nuevas frente a lo que estamos viviendo. Entonces, en este mismo momento, todos estamos desarrollando herramientas psíquicas para adaptarnos a la nueva realidad que nos toca. Y estas herramientas psíquicas en algún momento terminan internalizadas y se convierten en la forma de comportamiento que vamos a adquirir luego de esto. Entonces, por ejemplo, muchas de las personas que estamos viviendo la pandemia, el día de mañana desarrollaremos herramientas que nos permitirán afrontar otro montón de circunstancias vitales sobre este tipo de cosas, ¿no? Los niños que están viviendo estas circunstancias, si bien deben estar en este momento muy ansiosos, muy estresados, deben estar generando un montón de herramientas psíquicas que en algún momento se mencionarán cuáles son. Por ejemplo, durante mucho tiempo se hablaba del tema tecnológico, que es interesante para que veamos cómo funciona. Y todo el mundo decía que es una tragedia, que la tecnología, que los niños no juegan con trompos en la calle y ni sé qué, y que los millennials son lo peor que le pasó a la humanidad. Y miren, ahora si no fuera por esto, capaz no teníamos clase, no teníamos nada. Y de hecho, me imagino que muchos de ustedes que están en edad todavía de formación universitaria están más o menos desenvolviéndose adecuadamente en este tipo de tecnología. Cuando las personas un poco mayores, capaz como yo, un poco más mayores que yo, estamos totalmente perdidos ahorita, por ejemplo. Eso te demuestra que eso que se juzgaba como tan malo en un momento determinado, ahora son herramientas psíquicas que a las personas les permiten enfrentar de alguna manera lo que está pasando. Y eso es una cosa interesantísima, porque había un juicio sumamente negativo sobre la tecnología y la forma de relacionarse de las personas, pero la relación digital ya era parte de la relación humana antes de la pandemia, o me imagino que era así. Es decir, había también otras formas de relación, pero mucho de la relación que nosotros teníamos ahora era a través de los chats, del WhatsApp, del Facebook, por ejemplo. Ahora está un poco más exacerbado, pero es en funcionamiento. Lamentablemente, como hay una sociedad injusta, hay muchas personas que no tienen acceso a eso. Pero si hubiera una sociedad más equitativa, de hecho, las cosas podrían funcionar bastante bien realmente. El problema es la inequidad. Y por eso es que además en los sectores medios, más allá del encierro, la enfermedad y todo lo que sucede, las personas han podido llevar su vida más o menos normalmente. En un momento se juzgaba muy mal a la gente de la tecnología del nuevo milenio, miren ahora. Es decir, son herramientas psíquicas que la persona va acumulando y que yo en algún momento planteaba ya hace tiempo que hay toda una construcción orgánico-cerebral porque Luria nos enseña que la actividad determina la formación de sistemas funcionales. Entonces, no es solo una propuesta existencial, es una cuestión que incluso va a la base psíquica y que la base psíquica de las generaciones de ahora es una base que ya se comunicaba así hace un tiempo atrás.
Por ejemplo, mucha gente ya hacía llamadas de WhatsApp, no utilizaba el teléfono convencional hace mucho tiempo. Y ahora las clases son esto, que básicamente es una videollamada de WhatsApp a través de otra plataforma. Ya estaba presente, son herramientas psíquicas. Y aquí a mañana habrá otras herramientas psíquicas, ¿no? Porque el ser humano tiende a internalizar todas las circunstancias sociales que vive. Para imaginarnos qué pasó con nosotros ahora, habría que, por ejemplo, leer qué pasó con los seres humanos después de la peste negra, ¿no? Y bueno, después de la peste negra le fue bien a la especie. No sé si ahora pase lo mismo, pero bueno, en esa época le fue bien, así que, qué sé yo, si queremos ser optimistas, la historia también alguna vez nos fue bien en ese aspecto. Dice, ¿cómo se cierra una contención de crisis grupal de adultos mayores? ¿Cómo se cierra? Bueno, ahí es complicado porque, digamos, yo siempre creo que las normas son como formales, ¿no? Es decir, el cierre implica que todo aquello que se abrió en ese momento tiene que quedarse ahí, tiene que volverse aquí a la hora, tiene que la persona relajarse y tiene que comprometerse a actividades determinadas, que es como la normativa general de un trabajo grupal. ¿Cómo se cierra? No sé, porque eso depende de la actividad que cada uno realice y las técnicas propias que cada uno desarrolle. Entonces me preguntan a mí cómo cierro, y yo generalmente cierro con compartir. Entonces voy a un compartir que es me lo tomo del psicodrama y que consiste en que las personas me vayan contando cómo se sintieron el día de hoy y por ahí les hago que resuman en una frase, en una palabra o cosas de este tipo y con eso cierro, que es un poco la parte de la racionalización de la emotividad vivida durante el momento. Pero eso es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, he visto que hay gente que le gusta cerrar con cuestiones más físicas, cuestiones más de movimiento, cuestiones más de cuestiones emocionales, depende mucho de cada uno y de cómo cada uno también se desenvuelva. La idea es que la persona deje el trabajo y se comprometa con actividades para la siguiente semana que nos veamos, el siguiente día, o como quiera que se plantee el trabajo. Y dependerá mucho de que cada uno de ustedes tenga la habilidad y les guste hacer. Yo generalmente a mis estudiantes, cuando comienza el trabajo grupal, les digo que sean espontáneos y que lo que ellos sientan bien y sientan que les gusta y sientan que funciona, lo vayan aplicando. Y que mientras más espontáneos sean, mejor será el resultado. Así que sería lo mismo, ¿no? Se cumple un poco con el protocolo y finalmente es de espontaneidad y ver cómo el grupo responde. Y me parece que eso sería... Yo hago compartir, si me preguntan a mí lo que yo hago. Ok, otro compañero nos dice que nos indique el link de la charla. Pueden, ahorita les envié por un mensaje general la página de Facebook de Diálogo Diverso. Ustedes pueden seguir por ahí porque me imagino que harán una retransmisión por Facebook. No tengo mucho al pormenor, pero busquen en Facebook Diálogo Diverso y ahí pueden ustedes encontrar más información del evento de mañana. Muy bien, dice, muchas gracias por generar estos espacios. Ahora más que nunca debemos fortalecer la participación de la psicología en nuestra sociedad. La última pregunta dice que por favor les favorezca con pautas generales para tratar la crisis con niños y niñas. Bueno, ahí digamos lo mismo, ¿no? Contención, organización y prospectiva. Pero en los niños lo que cambiaría un poco es que el tema de la contención tiene que hacerse no básicamente a través de la palabra, porque en los niños todavía no hay la formación del pensamiento conceptual que llamaba Vygotsky, sino que hay formas como los niños suelen interactuar en este caso es más bien a través de juegos, a través de arte, a través de ese tipo de manifestaciones. Entonces, en este caso, la contención tendría que ir también por esas vías, ¿no? Es decir, juegos, recreación, dibujos, cosas artísticas, y que eso les permita que los niños vayan expresando eso que están sintiendo. Si uno cree que un niño como el adulto va a venir y va a decir, mira, yo creo tengo ansiedad porque tengo culpa, porque algo malo hice con mi vida y ahora el COVID me va a matar, no, el niño te va a decir eso porque las funciones psíquicas no tienen ese nivel de desarrollo para esa racionalización abstracta, pero por ejemplo a través de la plastilina, de dibujos, de juegos, el niño se expresa un montón de cosas, ¿no? Entonces, generar espacios para que haya expresión, ¿no es cierto? En el caso de los niños, que suele ser artística, recreativa, sería el camino para la contención en el caso de los niños, que es lo que suele funcionar y que además tiene una larga data, ¿no? De Klein para adelante, el tema del juego, el arte y cosas así se trabaja con los niños. Entonces, los mismos mecanismos de proyección al futuro tienen que ver, pero con prácticas de otro tipo de expresión. Y eso sería lo que cambia un poco dentro de esto. Ahora, los niños son bastante adaptables, ¿no? Entonces, si bien deben estar estresados por no salir a jugar y todo lo que implica esto, los niños tienden a adaptarse mucho más rápido que los adultos, sorprendentemente, ¿no? Entonces, claro, si los niños tienen un espacio saludable, no tienen maltrato, los padres están más o menos estables, sin duda rápidamente van a irse adaptando a las nuevas circunstancias. Ahora, si hay problemáticas en la casa y cosas de ese tipo, es un problema. Siempre yo suelo decir que cuando un niño tiene un problema es que algo grave le está pasando. Generalmente son los problemas familiares. Entonces,
si solucionamos un poco lo que está pasando en el hogar, también va a ser mucho más fácil que el niño se adapte a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, si los papás no están peleando, si está más organizada la vida en la casa, si no hay muchos problemas de relación, si no le mandan a comprar cerveza, pues el niño va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Con cuestiones básicas que en estos momentos también a veces por la angustia dormimos con nuestros hijos, cosas así, no lo hagamos porque eso le genera ansiedad a los niños. Entonces, separación, cada quien su espacio, autonomía, que el niño no se le juzgue por cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, eso digo, si le mandamos a comprar cerveza al niño, luego no. Entonces, si regulamos y organizamos el espacio familiar, el niño va a estar mucho más estable. Y más allá de la normalidad del encierro, va a soportar bastante mejor lo que está pasando. Y esa sería la clave. Y si sobre eso el niño tiene que desahogar cosas, que sea a través del juego y del arte, que esas son formas como de desahogo mucho más eficientes en los niños. Uh-huh. Bueno, agradecen por el espacio, que ha sido un gusto poder participar y que se vayan abriendo otros espacios de reflexión. Precisamente, como aquí les he dejado las páginas donde nos pueden encontrar, si ustedes necesitan comunicarse con nosotros y conocen personas que necesiten soporte legal, soporte psicológico en este momento, toda la asesoría que estamos brindando es totalmente gratuita. Y pueden contactarnos a través de Facebook o los correos que les hemos vinculado. Vuelvo a hacer una solicitud a todos, y es que si conocen a personas que se quedaron fuera de la charla, les pidan que por favor nos escriban al correo estudiospodecuador@gmail.com para poder hacer un análisis de la posibilidad de repetir el espacio si es que mucha gente se quedó por fuera, o a su vez ver la manera de hacerles llegar este material. La siguiente semana nosotros también estaremos retransmitiendo otro taller referente al tema educativo y haremos esta promoción de igual manera por redes sociales, y a las personas inscritas que aceptaron pues los términos de que llegue información a sus correos, les daremos llegar esta información también vía correo electrónico y les esperamos. Un poco también comprender que estamos manejando este tema de lo virtual y que a veces nos puede costar un poquito y todavía cometemos muchos errores. Gracias por el espacio a todos, gracias Ernesto y gracias a Socorro Rojo y Negro que nos ha brindado este espacio para poder llegar a la comunidad. Sí, las personas que estuvieron inscritas en la plataforma que se compartió vía redes sociales van a tener el certificado y se les hará llegar mediante correo electrónico. El certificado tendrá el respaldo del Centro de Psicología Popular. El tema educativo va también a abordar la educación superior. Bueno, en este momento estamos un poco puliendo la necesidad de abordar el tema educativo e iremos lanzando poco a poco las necesidades que tengan. Pero si quisieran hacernos llegar alguna sugerencia de algún taller que también pueden hacernos llegar esa información por medio de correo electrónico o del acceso a las redes sociales que les habríamos mencionado y vieron durante todo el taller. Les agradezco mucho su presencia en este espacio. Sí, todas las personas que están inscritas en la plataforma hasta antes del inicio de la reunión van a tener su certificado de participación. Les agradezco mucho también su presencia y nos estamos viendo la siguiente semana. Estemos conectados, siempre recordando que estas redes comunitarias, aunque sean virtuales, son las más importantes del día de hoy. Les agradezco mucho y una feliz noche. Gracias, Ernesto, por tu colaboración. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.